El hombre se persuade con demasiada facilidad de que posee la verdad. Apenas encuentra un orden aparente en las cosas, cree haber descubierto una ley universal. Apenas observa una coincidencia, imagina una necesidad. Pero nuestra razón es un instrumento inseguro. Cambia con las costumbres, con la educación, con el tiempo y con el lugar. Lo que hoy tenemos por cierto, mañana puede parecernos un error manifiesto. Por eso conviene desconfiar de quienes prometen certezas absolutas y hablan como si conocieran los secretos del universo. El verdadero juicio comienza cuando reconocemos los límites de nuestro entendimiento y nos atrevemos a decir con humildad que quizá las cosas no sean como las imaginamos. Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo filósofo, Michel de Montaigne o Michel de Montaigne. Estamos en plena Europa, pleno renacimiento, debate sobre el alma, el poder, la ciencia, la política. Hacía estremecer todo el mundo de este gran pero gran escritor, filósofo, ensayista, creador del ensayo. Ahí vamos a ver los detalles de qué quiere decir ensayo. Este hombre habló de todo lo que a usted quizás se le pudiera ocurrir, pero dentro de todas esas cosas, lo que menos hay son certezas. ¿Cómo eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver en Filosofía Apuntes. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que nosotros siempre comenzamos la vida y obra desde la ascendencia. Entonces vamos a comenzar con su abuelo paterno. Él era Grimond Eycken, abuelo paterno de Michel de Montaigne y uno de los artífices del ascenso social de la familia. Era hijo de Ramón Eycken, el rico comerciante que adquirió. Partamos entonces con el bisabuelo paterno. ¿Quién era el bisabuelo paterno? Ramón Eycken o Raymond Eycken. Fue el bisabuelo entonces paterno de Michel de Montaigne y el principal responsable de la transformación de los Eycken en una familia de la pequeña nobleza francesa. Nacido a comienzos del siglo XV en Burdeos, hizo fortuna como comerciante, especialmente gracias al comercio del vino y al tráfico marítimo entre el pueblo de Burdeos e Inglaterra. Su éxito económico le permitió realizar una adquisición decisiva en 1477, la compra del señorío y castillo de Montaigne, una propiedad situada en el Périgord. Esto es al suroeste de Francia. Es una provincia antigua, histórica, que corresponde en gran medida al departamento de Dordoña, dentro de la región de Nueva Aquitania. A partir de entonces, la familia comenzó a identificarse con ese señorío y adoptó progresivamente el nombre Eycken de Montaigne. Aunque Ramón murió poco después de la compra del castillo, dejó a sus descendientes una posición económica y social privilegiada que sería consolidada por su hijo Grimond y su nieto Pierre Eycken. Sin su iniciativa, Michel probablemente nunca habría pertenecido a una familia con los recursos y el prestigio que hicieron posible su extraordinaria educación humanista. Vamos con su bisabuela paterna, que era Isabeau de Ferraigne. Fue la bisabuela de Michel de Montaigne y esposa de Ramón Eycken. Pertenecía a la familia de Ferraigne, que era una de las familias distinguidas de Burdeos, con vínculos estrechos con la administración y la magistratura de la ciudad. Su hermano,
Henri de Ferrand llegó a formar parte del Parlamento de Burdeos, una de las instituciones judiciales más importantes del reino. Y atención con esto de parlamento, porque uno se puede imaginar por parlamento el Congreso y el Legislativo, pero no, el Parlamento de Burdeos del siglo XV y XVI no era un órgano legislativo. En tiempos de este caballero, que era Henri de Ferrand, hermano de Isabeau de Ferrand, era un tribunal superior de justicia. Y de hecho, incluso hasta los tiempos de Montaigne. Montaigne va a estar en el Parlamento de Burdeos también. Era un tribunal superior de justicia. Fue creado en 1462 por el rey Luis XI y era el tribunal de apelación más importante del sudoeste de Francia. Tenía jurisdicción sobre una extensa región en Guyena, Gascuña, Périgord, etc. ¿Y qué hacían ahí? Resolvían apelaciones contra sentencias de tribunales inferiores. Había un conflicto, las personas iban a los tribunales, digamos, inferiores, lo que aquí en Chile también podríamos llamar juzgados, ¿ah? Y claro, ese tribunal inferior emitía una sentencia, dictaba una sentencia. Y bueno, cuando las personas, una de las partes no quedaba conforme con la sentencia, podría recurrir a este tribunal. Además también de que hacían registro de los edictos, las ordenanzas del rey, antes de que entraran en vigor en su jurisdicción. Ejercían ciertas funciones también administrativas y políticas, pero ojo, nunca colaborar con el Congreso. No hay que verlo como una especie de cámara, no. Es un tribunal superior de justicia. Y ahí Henri de Ferrand perteneció al Parlamento como consejero, es decir, era un juez de uno de los tribunales más importantes del reino, no un diputado ni un senador como podríamos pensar. Volviendo a Isabeau, el matrimonio entre ella y Ramón constituyó una alianza estratégica. Mientras los Eyquem aportaban una considerable fortuna comercial, los Ferrand ofrecían prestigio social y conexiones políticas. Gracias a esa unión, los descendientes de la familia pudieron integrarse plenamente en la élite bordelesa. Tras la muerte de Ramón, Isabeau volvió a casarse con Jean d'Anglade, señor de Anglade, lo que demuestra que continuó formando parte de los círculos más influyentes de la región. Aunque no se conservan testimonios sobre su personalidad o actividad cotidiana, su matrimonio desempeñó un papel fundamental en el ascenso de la familia que culminaría con el nacimiento de Michel de Montaigne. Vamos con el abuelo paterno, Grimont Eyquem, uno de los artífices del ascenso social de la familia. Era hijo de Ramón, el rico comerciante que adquirió el señorío de Montaigne en 1477, y mientras que su padre cimentó la fortuna familiar mediante el comercio, Grimont orientó a los Eyquem hacia el servicio público. Desempeñó el cargo de jurado, jurat de Burdeos. Su posición permitió consolidar el prestigio político de la familia dentro de la burguesía acomodada bordelesa. Contrajo matrimonio con Jeanne Dufour y fue el padre de Pierre Eyquem, quien heredaría el señorío de Montaigne y sería alcalde de Burdeos, además de padre del filósofo que vamos a hablar. La verdad es que de Jeanne Dufour hay muy poca información sobre su vida, algo frecuente en todo caso respecto de las mujeres de la burguesía francesa del siglo XV. Se sabe que pertenecía a la familia Dufour, obviamente el nombre lo señala, que era una familia respetable de Burdeos vinculada a los círculos urbanos acomodados. Su matrimonio con Grimont reforzó las alianzas sociales y económicas de los Eyquem durante el proceso de ascenso de la familia. Lamentablemente no podemos hablar mucho más de ella. Vamos ahora con el abuelo paterno, Pierre López de Villeneuve. Pertenecía a una familia de origen aragonés establecida en el sur de Francia, cuyos antepasados eran judíos sefardíes que se habían convertido al cristianismo durante las persecuciones de finales del siglo XV. Comerciante y hombre de negocios, desarrolló una considerable fortuna gracias al comercio entre Toulouse y Burdeos. Su posición económica permitió que su hija, Antoine de Lup, contrajera matrimonio con Pierre Eyquem, uniendo así las dos familias que representaban ámbitos distintos, la tradición comercial internacional de los López y la creciente influencia política de los Eyquem. Aunque no existen pruebas de que influyera directamente en la formación intelectual de Montaigne, varios historiadores consideran que el ambiente cosmopolita y abierto de esta rama familiar constituye
parte del trasfondo cultural del filósofo. Vamos con la abuela materna, Honoré Dupuy, también conocida como Honoré Dupuy. Fue la abuela materna de Michel de Montaigne y esposa de Pierre López de Villeneuve. Era originaria de Gascuña, probablemente de la ciudad de Auch, y pertenecía a una familia católica francesa. Las noticias sobre su vida son muy escasas, apenas aparece mencionada en la documentación genealógica de la época. Se sabe, sin embargo, que fue madre de Antoine de Loupé, la futura madre de Montaigne, y que su matrimonio con Pierre López simbolizó la unión entre una familia francesa tradicional y una familia de comerciantes de origen hispano. Vamos ahora con los padres. El padre de Montaigne, o Montaigne, Pierre Eiquem, fue un noble local, comerciante de vino y alcalde de Burdeos. Era un hombre culto para su tiempo, con ideas pedagógicas progresistas que reflejan el espíritu de ese renacimiento humanista que era propio de la época. Fue él quien decidió que Michel recibiera una educación especial basada en los principios del humanismo erasmista, es decir, del filósofo Erasmo de Róterdam. Si usted quiere saber quién era Erasmo de Róterdam en detalle, usted puede consultar en nuestro propio podcast la vida y obra de Erasmo de Róterdam, ahí para que usted tenga más información sobre don Erasmo. Pierre Eiquem deseaba que aprendiera a mirar el dolor ajeno con comprensión y sin arrogancia. De hecho, Montaigne describía este hecho. Él decía en sus ensayos: recuerdo haber sido llevado de niño, por orden de mi padre, a visitar a los pobres, a los enfermos y a los moribundos, para familiarizarme con la imagen de la condición humana. O sea, Pierre tenía una visión clara. Quería que su hijo creciera con un conocimiento profundo del mundo clásico y con una mente libre. ¿Y cómo lo habría hecho esto, además de hacerlo visitar a los pobres, a los enfermos? Fíjense que lo mandó con un preceptor alemán. Un preceptor alemán que solo le hablaba en latín. Imagínense, solo hablaba latín. O sea, antes de que Michel hablara francés, Pierre quería que aprendiera latín. Y por eso lo mandó con este preceptor que prácticamente lo crió. De hecho, también los criados de la casa, los empleados de la casa, recibieron instrucciones para dirigirse a él en esa lengua. Se aseguró de que la educación de su hijo fuera suave, placentera y natural, sin castigos ni métodos autoritarios, buscando cultivar en él el gusto por el saber más que la obediencia ciega. Lo expuso desde pequeño a los valores cívicos, a la lectura de autores clásicos y al contacto con la naturaleza y la meditación, lo que se ve reflejado de hecho en los ensayos que vamos a ver, que su gran obra, los ensayos de Michel de Montaigne. Pero se fijan, o sea, tremendo. O sea, vamos a enseñarle latín primero y después la lengua vernácula, la lengua que se habla en sociedad. Increíble. Pierre Eiquem también fue militar y participó en las guerras de Italia. Más adelante fue elegido como uno de los principales magistrados de Burdeos, mostrando un equilibrio entre las armas, la política y las letras. Esto va a influir tremendamente en Montaigne. La madre de Montaigne, Antoine de Loupé, provenía, como habíamos dicho, de una familia de comerciantes de origen converso. Estaban asentados en Toulouse y luego en Burdeos. Era 15 años más joven que el padre y sobrevivió al parto de Montaigne. Aunque menos mencionada por Michel, su herencia materna también es significativa. Representaba ese mundo mercantil, pragmático, en contraste con el idealismo humanista del padre. Su ascendencia ha sido objeto de estudios modernos, pues algunos sostienen que la herencia judeo-conversa influyó indirectamente en la apertura intelectual y el escepticismo de Montaigne. Vivió hasta más allá de los 90 años. Y en los ensayos de Montaigne la verdad es que se nombra muy poco. Se nombra muy poco a la madre. Obviamente es mucho más al padre que le dé su educación, etcétera. Pero bueno, las madres en todo caso de familias nobles solían permanecer alejadas de la educación intelectual de los hijos varones. Quizás puede ser por eso que no hubo mucha influencia. Pero fíjense que Antoine
sobrevivió a una época extremadamente convulsa. O sea, vivió la guerra de religión, la matanza de San Bartolomé en 1572, que fue una de las peores de la guerra de religión, y la carrera política de su hijo, que fue alcalde en Burdeos entre 1581 y 1585, como lo vamos a ver. Por lo tanto, continuó residiendo en el entorno familiar hasta una edad avanzada, como habíamos dicho, hasta los 90 años. Michel de Montaigne nació el 28 de febrero de 1533 en el castillo familiar de Montaigne, ubicado en la región de Périgord, en el suroeste de Francia, actual departamento de la Dordoña, como habíamos dicho. Pero su nombre era el siguiente: no era Michel de Montaigne, era Michel Eyquem. Michel Eyquem, ese era el nombre verdadero. Pero claro, si usted lo busca en libros, en internet, le va a aparecer como Michel de Montaigne. Pero la verdad es que esto de que, bueno, Michel es un nombre de pila. El apellido de su familia es Eyquem. Y de Montaigne es el nombre del señorío que poseía su familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, Montaigne no era el apellido, ya no era parte del apellido, sino del señorío, del castillo que su bisabuelo Ramón Eyquem compró en 1477 en el Périgord. Y claro, desde entonces los Eyquem adoptaron el nombre de aquella propiedad como designación nobiliaria, hasta el punto de que la historia terminó recordando al filósofo simplemente como Michel de Montaigne. De hecho, ¿cómo firmaba Montaigne? Decía como Michel Eyquem o Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne, Michel Eyquem de Montaigne, Michel de Montaigne. Así era la forma en que firmaba el filósofo. Ahora, ¿qué significa Montaigne? Significa montaña. ¿Ya? Podríamos decir que montaña o colina. Porque tenemos que entender el origen etimológico. Montaigne viene del latín mons, montis, que significa monte. Después del francés antiguo, que es justamente el de Michel, Montaigne, y que pasa al francés moderno como montaña. ¿Se dan cuenta? Entonces, Montaigne es la pronunciación en la época del filósofo y montagne se dice montaña en francés. La infancia de Michel fue profundamente marcada por los ideales humanistas del Renacimiento, especialmente por la idea pedagógica de su padre, que buscó darle esta educación bien singular, erudita desde la cuna. Como podrán imaginarse, Montaigne alcanzó un nivel altísimo de latín. Altísimo. Ajá. Se le despertaba cada día con música suave y se le animaba a caminar por los jardines del castillo, a reflexionar y a observar su entorno. Esto contribuyó a desarrollar una sensibilidad contemplativa y una capacidad de introspección que fue muy característico en su pensamiento. Los historiadores consiguen que Montaigne tuvo al menos 5 hermanos y hermanas, aunque algunos murieron jóvenes. En general, Michel fue el único que alcanzó una relevancia histórica, lo que explica por qué la información sobre su hermano es muy escasa. Pero algo tenemos de información. Se sabe que uno de los hermanos menores heredó el nombre de su padre, Pierre Eyquem, y continuó con algunos negocios de la familia. También tuvo al menos una hermana, aunque su nombre no es citado con certeza en las fuentes principales. Algunos documentos notariales y de herencia hacen referencia a los hermanos de Montaigne cuando tratan de temas patrimoniales, lo que confirma que quizás habían varios, aunque ninguno tuvo, como les dijimos, una vida pública destacada. De hecho, Montaigne rara vez menciona a sus hermanos en los ensayos. Hacia los 6 años fue enviado al College de Guyenne en Burdeos, una de las instituciones más prestigiosas de la época, dirigida por humanistas. Allí estudió gramática, retórica, lógica, literatura clásica y filosofía. A los 12 años, Michel de Montaigne completó su formación inicial en el college y estaba preparado para ingresar a la universidad. Algo tremendamente precoz, pero no inusual para un joven de su nivel y extracción social durante el Renacimiento. Vamos con la carrera profesional. Desde los 14 a los 22 años, la vida de Montaigne es desconocida. Se supone que entre los 14 y 16 años, Montaigne continuó sus estudios en la Facultad de Arte, donde pudo haber seguido cursos de filosofía,
bajo la dirección del humanista Marc-Antoine Muret, uno de los grandes latinistas de su tiempo. Posteriormente se estima que comenzó estudios de Derecho hacia los 16 o 17 años, muy probablemente en Toulouse, una de las universidades jurídicas más importantes de Francia, aunque algunos sostienen que también pudo haber pasado por París. Sin embargo, no hay registros oficiales que permitan afirmar esto con certeza. Asiste a las lecciones de Derecho de Jean de Coras, maestro y juez en el famoso caso de Martin Guerre. Martin Guerre, un campesino vasco de la región de Artigat, en el sur de Francia, se casó joven con Bertrand de Rolles. Tras varios años de matrimonio y el nacimiento de un hijo, Martín desapareció repentinamente, abandonando a su familia. 8 años más tarde, un hombre regresó al pueblo asegurando ser Martín. Fue recibido como tal por la mayoría, incluida su esposa. Vivió con Bertrand, gestionó las tierras familiares e incluso reclamó derechos sobre la herencia de su supuesto padre. Sin embargo, algunas dudas comenzaron a surgir, sobre todo por parte del tío de Martín, Pierre Guerre, quien inició un proceso judicial por suplantación de identidad. Durante el juicio, testigos de ambos lados declararon y todo parecía inclinarse a favor del acusado. Pero en un giro sorprendente, el verdadero Martin Guerre apareció al final del juicio con una pierna amputada tras haber estado luchando en las guerras. El impostor fue identificado como Arnaud Dutil, quien confesó y fue finalmente condenado a muerte y ejecutado en 1560. Montaigne fue nombrado consejero en el Tribunal de Socorros, efectivamente de Périgord, lo que indicaba que su formación jurídica había concluido y comenzaba su carrera pública. Este cargo lo heredó de su padre, ya sabemos, Pierre Ayquem, quien en esos casos, entre 1554 y 1556, había ocupado el cargo de alcalde de Burdeos. Posteriormente, en 1557, Montaigne fue nombrado consejero del Parlamento de Burdeos. Ya sabemos lo que es el Parlamento en la Francia de aquella época. Acuérdense, no es un congreso, ¿ya? No son los parlamentarios, no son los diputados, los senadores, no. Este es un tribunal superior de justicia equivalente a una corte de apelaciones. Pero fíjense que a Montaigne lo que le llamaba más la atención de este caso no es solo el extraordinario parecido que tenía Till, suplantador, sino que también está lleno de rarezas, porque Till es capaz de recordar las cosas que eran propias de Guerre, y Guerre no es capaz de recordar sus propias historias. De hecho, en el tribunal, cuando era interrogado, a muchas preguntas solo contestó, no lo sé, no me acuerdo. Y es en ese momento que Montaigne señala que la imaginación es tan poderosa que incluso puede crear todo un caso. Sin embargo, Dutil jamás confesó aquello que la corte quiso oír, pues solo tenían la prueba de que Martin Guerre regresaba a su casa. No obstante, para Coras esto fue suficiente para condenarlo. Montaigne siempre consideró excesiva dicha condena. De hecho, en sus ensayos diría, para matar a una persona se requiere de una claridad luminosa y neta. Y aquí, según Montaigne, el juez no estaba quizás tan claro o las dudas no estaban tan disipadas del todo. Pareciera ser que aquí Coras simplemente se conformó. Para Montaigne, entonces, el caso de Martin Guerre es una muestra de cómo nuestras certezas pueden derrumbarse ante la evidencia de la complejidad humana. Él pone en duda la fiabilidad del testimonio, la memoria y hasta la percepción, diciendo que incluso los jueces más sabios pueden errar. Y es increíble porque un juez, que se supone que es una persona que está acostumbrada a este tipo de cosas, es su profesión, puede errar también. O sea, ¿qué le queda al ser humano de a pie? ¿Qué le queda con respecto a cómo debe formar un juicio? Frente a algún fenómeno, frente a alguna situación. La verdad es que es muy, pero muy difícil. Al año siguiente, en el 1558, Montaigne conoció a Etienne de la Boétie, su gran amigo de la vida. Ambos ejercían como magistrados en el Parlamento de Burdeos.
Montaigne había sido nombrado consejero de ese tribunal, acordémonos, en 1557, mientras que La Boétie, ya reconocido por su talento como jurista y por haber escrito el famoso Discurso de la servidumbre voluntaria, que lo vamos a ver, se incorporó después al Parlamento. Fue en ese ambiente jurídico e intelectual donde comenzó una amistad que el propio Montaigne consideraría única e irrepetible. Desde el primer encuentro surgió entre ambos una profunda afinidad intelectual y personal. Compartían el interés por los autores clásicos, el humanismo renacentista, el derecho, la filosofía moral. Aunque eran colegas de tribunal, su relación trascendió rápidamente al ámbito profesional y se convirtió en una amistad extraordinaria. Fue una amistad extraordinaria. Montaigne afirmaría años más tarde que nunca había conocido una unión semejante y que era imposible explicarla mediante razones ordinarias. Al escribir los ensayos, Montaigne dedicó un capítulo entero que se llama Sobre la amistad o de la amistad, que está en el libro primero. Y eso se lo dedicó a La Boétie, se lo dedicó como en recuerdo. Allí incluyó una de las frases más famosas de toda la literatura francesa, que es algo así, discúlpenme el francés, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Porque era él, porque era yo. O sea, con esas palabras, él quiso expresar que su amistad no se fundaba en la utilidad, el parentesco o el interés, no, en una afinidad tan profunda que escapaba a una explicación racional. De hecho, él decía también lo siguiente en sus ensayos: nuestra amistad fue tal que me parece inconcebible que jamás haya existido otra igual, porque era él, porque era yo. Tras conocer a La Boétie hacia 1558 e iniciar una amistad que pronto se volvería profunda, Montaigne continuó desempeñando sus funciones como consejero del Parlamento de Burdeos. Sin embargo, durante el verano de 1559 abandonó temporalmente Burdeos para viajar a París con motivo de la coronación del nuevo rey Francisco II, tras la muerte de Enrique II, fallecido el 10 de julio de 1559 a consecuencia de la herida sufrida en un torneo celebrado semanas antes. Montaigne acompañó luego a la corte hasta Bar-le-Duc, donde el joven monarca condujo a su hermana Claudia de Francia. Este viaje tuvo una consecuencia indirecta en su amistad con La Boétie. Aunque ambos ya eran amigos, pasaron parte de ese periodo separados. Montaigne permaneció fuera de Burdeos durante varios meses y poco después de su regreso fue La Boétie quien partió hacia la corte en una misión encomendada por el Parlamento de Burdeos. Por ello, a pesar de que solemos hablar de una amistad de 5 años, en realidad convivieron menos tiempo del que podría imaginarse, debido a las frecuentes misiones y viajes oficiales que ambos realizaban. Después de regresar de su viaje con la corte real en 1559, Montaigne retoma sus funciones. Continuó trabajando con La Boétie y su amistad se empezaba a hacer cada vez más profunda. De hecho, durante este periodo se dice que la relación entre ambos alcanzó probablemente su mayor cercanía. Mientras esto pasaba, Francia atravesaba una gran crisis política. El joven Francisco II, que había sucedido a Enrique II en 1559, murió el 5 de diciembre de 1560 con apenas 16 años de edad y tras un breve reinado de poco más de un año. Su muerte llevó al trono a su hermano de 10 años, Carlos IX, lo que obligó a su madre, adivinen quién era su madre, Catalina de Medici. Catalina de Medici se obligó entonces a asumir la regencia del reino. Y este cambio de gobierno incrementó las tensiones entre católicos y protestantes que pocos años desembocarían en algo que se llamó las guerras de religión. Muchachos, también nosotros vimos la guerra de religión en el podcast, así que si usted lo quiere profundizar en la guerra de religión, vaya al podcast, suscríbase, dé like y puede ver ahí las guerras de religión. En marzo de 1560 tuvo lugar además la conspiración de Amboise, un intento de un grupo de nobles protestantes de secuestrar al rey Francisco II para apartarlo de la influencia de la poderosa familia Guisa. Pero ese complot había fracasado y fue reprimido con extrema dureza, dejando en claro que la división religiosa ya amenazaba la estabilidad del reino. Como magistrados del Parlamento de Burdeos, Montaigne y La Boétie presenciaban de cerca el deterioro del clima político y jurídico del país.
En el plano personal, Montaigne siguió ejerciendo sus funciones judiciales en el Parlamento de Burdeos. La Boetilla era un magistrado muy respetado y ambos participaban en la administración de justicia en una región donde comenzaban a hacerse sentir los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Su experiencia como jueces en esos años les permitió conocer de primera mano los conflictos políticos y religiosos que desgarraban el país. Imagínense ustedes toda la cantidad de causas que Montaigne y la Boétie debieron haber recibido y cómo ellos debieron haber también resuelto todos esos casos. La verdad, algo yo creo que poco menos que traumante, ¿no? Mientras tanto, la regenta entonces Catalina de Medici, gobernando en nombre del joven Carlos IX, intentó evitar una guerra civil. En septiembre de 1561 convocó el coloquio de Poissy, una reunión entre destacados teólogos y católicos protestantes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo doctrinal. Nosotros tenemos que pensar que este era el gran conflicto que va a iniciar después la guerra de religión. Los católicos versus los protestantes. Una guerra de religión, digamos, de ideas religiosas. Entre los participantes estuvieron el cardenal de Lorena, en representación de la Iglesia Católica, y adivinen quién por el lado de los protestantes. Teodoro de Beza, sucesor de Juan Calvino en Ginebra, como principal portavoz de los reformados. Las discusiones fueron intensas, especialmente sobre la Eucaristía, pero terminaron sin éxito. Y ese fracaso convenció a muchos contemporáneos de que la reconciliación religiosa sería extremadamente difícil. Como magistrados, Montaigne y la Boétie debían aplicar el derecho en un ambiente donde las diferencias religiosas comenzaban a traducirse en violencia. Entonces, la experiencia de ver cómo fracasaba y cómo aumentaba la polarización marcaría profundamente la visión política de Montaigne. Vamos entonces con la guerra de religión. En 1562 se produjo el acontecimiento, quizás uno de los más terribles, la masacre de Huasi el 1 de marzo, en la que las tropas del duque de Guisa asesinaron a decenas de hugonotes durante un culto protestante. ¿Quiénes son los hugonotes? Protestantes franceses de los siglos XVI y XVII que seguían las ideas religiosas de Juan Calvino. En la segunda parte que tenemos de la historia de la Reforma Protestante, ahí nosotros explicamos mucho más en detalle el término hugonote para que usted lo pueda comprender aún más y de forma más específica. Ese evento desencadenó la primera guerra de religión, iniciando un ciclo de guerra civil que marcaría profundamente esta generación, la generación completa de Montaigne. En este clima de violencia, el edicto de enero de 1562, firmado por la regente Catalina de Medici, había intentado establecer una tolerancia limitada para los protestantes, pero fue ignorado, o más bien resistido en parte del reino. Como magistrado, Montaigne tuvo que enfrentar de manera directa esta realidad. Juicios por motivos religiosos, tensiones entre facciones, disputas familiares y territoriales, todo ligado a la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Michel de Montaigne recibía todos estos casos, obviamente él comprendía que era por fanatismo. Estaban los católicos, los hugonotes, protestantes, etc. Entonces, obviamente, él alimentó una profunda desconfianza hacia todas las partes que estaban involucradas en este caso. Porque aquí se servía una imposición de creencias y de violencia en nombre de la verdad. Montaigne fue católico, nacido y criado en una familia de tradición católica en la región de Burdeos, como lo habíamos señalado. Pero su actitud hacia la religión fue notablemente moderada, escéptica, lo que lo distinguió de la mayoría de sus contemporáneos, especialmente en un periodo tan violento como el de las guerras de religión en Francia. Y claro, uno cuando ve juez y tiene que ver todos estos casos, y bueno, uno que está involucrado siempre en el derecho, sabe que siempre hay dos partes. Uno no se puede quedar solamente con la parte de su cliente, no obstante que lo debe defender hasta el final, pero siempre hay una segunda parte, eso uno lo tiene que tener muy claro. Nunca renegó del catolicismo y participaba en los aspectos formales, o sea,
asistía a misa, respetaba las festividades católicas, etc. O sea, no fue dogmático ni militante. Nunca justificó la persecución de los hugonotes. Por el contrario, lamentaba que la religión, que debería unir y consolar a todos, fuera usado como un instrumento ahora de odio, de guerra y de muerte. De hecho, él mismo decía, encontramos que nada causa tantas guerras y disturbios como la religión, que debía ser la fuente de paz y concordia. Eso dice Montaigne. No se pronuncia a favor del calvinismo, pero sí denuncia que los católicos, o sea, su propio grupo, fueran a menudo los más violentos en nombre de la ortodoxia. Montaigne consideraba que el alma humana no debía forzarse ni con castigos ni con leyes. Si bien pensaba que la fe era un asunto importante, sostenía que debía respetarse la conciencia individual. Decía Montaigne, es poner mucho precio a nuestras opiniones el querer, por su causa, quemar a un hombre vivo. Esta frase iba dirigida claramente contra la quema de herejes como los hugonotes. O sea, siempre mostró su rechazo a la violencia religiosa desde ambos bandos. Bueno, este clima hacía parte de la cotidianidad de Michel de Montaigne. Brutal, absolutamente brutal. Pero, como si eso fuera poco, al año siguiente, es decir, en 1563, ocurre quizás uno de los hechos más tristes para Montaigne. Quizá ustedes ya se habrán figurado qué es lo que ocurre. Etienne de la Boétie muere. Muere en 1563. Esto marcó un quiebre emocional profundo y dejó una huella permanente en su obra, en especial en el célebre capítulo de los ensayos titulado Sobre la amistad o de la amistad, del cual ya habíamos dado algunas citas. Es absolutamente un homenaje. Cuando uno lee los ensayos y va a ese capítulo de la amistad, se da cuenta que es un homenaje a su gran amigo. Tenía apenas 32 años cuando falleció, probablemente a causa de disentería u otra enfermedad intestinal, dejando a Montaigne con un profundo vacío emocional. O sea, Montaigne se estaba ahogando en un vacío indescriptible. Yo creo, estimados, estimadas, que vale la pena recordar la frase que tenía. Si me preguntan por qué lo amaba, siento que no se puede expresar sino diciendo, porque era él, porque era yo. Ojo que aquí está ocupando la palabra amor, Montaigne. Nosotros tenemos que pensar siempre que el amor en la antigua Grecia, en la época clásica, siempre fue entre hombres. El amor, ya generalmente, estoy diciendo generalmente, y la mujer siempre era relacionada con el sexo, ya, con el coito. Por eso cuando uno habla de amor con respecto a dos hombres, es una gran, gran amistad. No es que fuera homosexual, ya, para que no se malentienda. Ahora, si lo fuese, quizá, muchos difieren de ello porque después lo vamos a ver. Para Montaigne, entonces, la muerte de la Boétie no fue solo la pérdida de un ser querido. Era una relación perfecta, única, imposible de reemplazar. Y este duelo lo alejó progresivamente de la vida pública. Empezó, obviamente, a tener una especie de introspección y sembró la semilla de lo que iba a ser después su retiro espiritual e intelectual. También Montaigne empezó a cultivar un pensamiento más íntimo, escéptico, buscando en la escritura una forma de comprensión y consuelo frente al dolor de la pérdida, porque si esta amistad era tan bonita, tan hermosa, ¿por cómo se trunca de esta manera? ¿Ah? Fíjense que decía Montaigne, de hecho, desde el día en que lo perdí, solo hago arrastrarme lánguidamente por la vida. O sea, esta unión de almas, Montaigne lo plasma en un reconocimiento mutuo de afinidad filosófica. Le dejó un vacío irreparable que ninguna otra relación pudo llenar.
El mismo Montaigne nos diría que heredaría todos los papeles y biblioteca de su amigo. Al año siguiente ocurrieron algunos hechos relevantes. La llegada a Burdeos del joven rey Carlos IX acompañado por su madre, Catalina de Medici. Durante el gran recorrido que la corte emprendió por Francia entre 1564 y 1566. Y el objetivo era reafirmar la autoridad de la monarquía tras la primera guerra de religión y mostrar la presencia del rey en todas las provincias del reino. Como consejero del Parlamento de Burdeos, Montaigne participó en las ceremonias oficiales donde el monarca llegaba. Aunque no existe evidencia que quizá Montaigne mantuviera conversaciones personales con Carlos IX o con Catalina de Medici, él fue testigo directo del funcionamiento de la política real y de los esfuerzos de la corona por preservar la paz en un reino cada vez más dividido. Y si bien esto debió haber sido impresionante, también el tema de Etienne de la Boétie debió haber golpeado tanto que quizá, bueno, todavía el dolor estaba aún presente. La paz de Amboise de 1563 se supone que había puesto fin temporalmente a la primera guerra entre católicos y hugonotes, pero la verdad es que la tranquilidad fue absolutamente frágil. Montaigne veía cómo las disputas religiosas seguían presentes en los tribunales y en la vida cotidiana. Entonces, esto obviamente iba a dar más material para sus ensayos. Aquí, en esta época, él ya tenía 31 años, y era conocido ampliamente como magistrado del Parlamento de Burdeos. En 1565, ya a los 32, Michel de Montaigne continuaba ejerciendo como consejero, pero su vida comenzó a cambiar no solo por el luto prolongado de la muerte de su amigo, también por una transformación en su vida personal, porque ese año contrajo matrimonio con François de la Chassagne, hija de Joseph de la Chassagne, que era un hombre culto, coleccionista de antigüedades galorromanas y presidente del Parlamento de Burdeos. François, 12 años menor que Montaigne, pertenecía a una familia influyente de la nobleza de toga. El mismo Montaigne va a decir que esta relación no fue fruto de un amor apasionado, era más bien una práctica propia de su clase y de la época. Pero tampoco es que tuvieran grandes conflictos. Montaigne describe el matrimonio con moderación y cierta distancia, señalando que a diferencia de la amistad perfecta y irrepetible que tuvo con la Boétie, el vínculo conyugal era más funcional que afectivo, pero cumplió con sus deberes familiares. Tuvo con François 6 hijas, de las cuales solo una sobrevivió a la infancia, Leonor de Montaigne. Michel seguía siendo un hombre público activamente, era el magistrado, pero cada vez se iba inclinado a la reflexión personal, a la lectura y el cultivo del juicio interior. El matrimonio y las responsabilidades familiares no interrumpieron su proceso de retiro, como habíamos dicho. Lo acompañaba silenciosamente mientras su pensamiento se orientaba cada vez más hacia la vida ya más contemplativa, la típica descripción dicotómica de la vida política y la vida contemplativa de Aristóteles, ¿no? La vida activa es la vida política, donde se participa de la polis, donde se está consciente de los asuntos cotidianos y que involucran a la polis, a la ciudad. En cambio, la vida contemplativa es esa vida reflexiva, esa vida que exige tiempo, donde se piensan más las cosas y se realizan quizás ya después con más serenidad. Entonces, 1575 fue un año de consolidación familiar y continuidad profesional, pero también de maduración de ese proyecto íntimo que después se va a transformar en los ensayos. En lo personal, Montaigne todavía sigue afectado por la muerte de su amigo. O sea, esto no ha parado, porque es esto finalmente el punto de partida de su introspección y de su faceta melancólica. Sin embargo, afuera las cosas se ponían peor, porque al año siguiente estalló la Segunda Guerra de Religión, y el detonante fue la llamada sorpresa de Meaux,
del 28 de septiembre de 1567, un intento de los dirigentes hugonotes encabezados por Luis I de Borbón, príncipe de Condé, y Gaspar de Coligny, de capturar al joven rey Carlos IX de Francia y apartarlo de la influencia de la poderosa familia Guisa. Y el plan fracasó, pero convenció a la corona de que los protestantes representaban una amenaza directa a la monarquía. A partir de entonces las hostilidades se reanudaron y Francia volvió a quedar dividida por la guerra. Montaigne no participó en los combates ni se alineó públicamente, siempre teniendo esa actitud, ¿no es cierto?, de reflexión. Además, pensémoslo también que su posición como magistrado exigía lealtad al rey y respeto por las instituciones, ¿ya? Entonces, era un poco difícil, digamos, conciliar, y yo creo que Montaigne lo veía así, lo que estaba pasando al exterior con lo que estaba pasando, más bien, lo que pasaba por su cabeza. Por eso es que bien Montaigne separó estas dos cosas perfectamente y pudo seguir ejerciendo como magistrado y también observando todo el entorno que ocurría con la guerra de religión sin perturbarse externamente. En el ámbito familiar ya llevaba 2 años casados con François y bueno, no sabemos mucho de estos primeros años. Sabemos que obviamente Montaigne se dedicaba a lo judicial y era François quien administraba la casa y las propiedades familiares. Es probable, no se sabe, digamos, ciertamente, que es probable que los hijos de ambos, muchos no hubiesen sobrevivido. Quizá en ese año se dio la pérdida de alguno de sus primeros hijos. Pero era algo absolutamente común en la Francia del siglo XVI. En el año 1568, Michel de Montaigne tenía 35, y este es otro de los años que fue bastante grave en su vida personal y patrimonial, porque murió su padre, Pierre Eyquem, que lo había formado, lo había inspirado y tenía tanto afecto. Y su muerte fue ocasionada producto de la nefrolitiasis que lo aquejaba hace un tiempo. La nefrolitiasis es el término médico para señalar la formación de cálculos, las piedras en el riñón. También se conoce como litiasis renal o más coloquialmente, como lo sabemos todos quizá, cálculos renales. Ahora bien, con la muerte de Pierre, Montaigne heredó oficialmente el señorío del castillo de Montaigne en el Périgord y con ello la responsabilidad de administrar las tierras y bienes familiares, así como el peso simbólico de continuar con el legado humanista y noble de su linaje. Pierre Eyquem fue mucho más que un padre, nosotros ya lo habíamos visto. Era ese gran arquitecto de la educación singular y humanista de Michel, ¿ya? Recordemos que había sido criado en latín, rodeado de libros y de ideas progresistas. Montaigne siempre habló de él con respeto, gratitud. La herencia de padre, o sea, no solamente fue material, fue intelectual y moral. Montaigne asumió entonces un nuevo rol como señor de Montaigne, pero también comenzó a retirarse lentamente de la vida judicial. En el plano político, Francia vivía ya la tercera guerra de religión, desde 1568 a 1570. Por lo tanto, católicos y protestantes aumentaron la violencia. Montaigne observaba con creciente distancia ya el desgarramiento del reino. Reforzó su escepticismo y empezó también a flaquear, digamos, a resquebrajarse esa creencia en las instituciones humanas frente a las pasiones y el fanatismo. Si bien antes creía, digamos, que se podían solucionar el problema, parece que una tercera guerra de religión estaba mostrando todo lo contrario. En marzo de 1569, en el contexto de la tercera guerra de religión, murió el líder protestante Luis I de Borbón, príncipe de Condé. También en esta guerra, Joseph de la Chassagne, suegro de Montaigne y presidente del Parlamento de Burdeos, donde mantenía aún su influencia, bueno, él también muere. Entonces esas redes
y relaciones jurídicas que conectaban a Montaigne. Y la verdad es que, bueno, no se perdieron, pero obviamente ya no iban a tener la misma fuerza. En 1570 Michel de Montaigne toma una de las decisiones más significativas de su vida. ¿Qué va a pasar? Renuncia oficialmente a su cargo como consejero del Parlamento de Burdeos, y así pone fin a más de una década de ejercicio en la magistratura. Esta renuncia marcó el inicio explícito de su retiro de la vida pública, aunque ya desde ese año ya venía distanciándose intelectualmente del poder, la política y este ejercicio judicial. Estaba profundamente desencantado por las instituciones, por los tribunales y por la violencia de la guerra de religión. Porque por más que se hacían edictos, por más que se firmaba la paz, por más que se hacían cosas, era inútil. Las pasiones humanas ganaban mucho más. Por lo tanto, la muerte de su padre, la herencia asumida, esto de tener la gran responsabilidad de ser señor pleno del castillo de Montaigne. ¿Qué más podía hacer Montaigne? Decepcionado de todo también. Bueno, retirarse. Tenía los recursos para hacerlo. Eligió dedicarse a sí mismo. Se volcó a la lectura, a la contemplación, con mucho más ardor, y finalmente a la escritura. Como testimonio simbólico de este cambio de vida, Michel de Montaigne hizo algo. Mandó a grabar en la biblioteca de su torre una inscripción en latín que dice: In libertate summa, Michel Montanus sequeti dedit. Es decir, en libertad total, Michel de Montaigne se consagra a la tranquilidad. Esto era un retiro laico y filosófico, en línea con un modelo estoico, ciceroniano si ustedes quieren, de ese sabio que se aparta para observar mejor. Ahora bien, con todo, él tenía también, obviamente, su plano familiar. Todavía vivía con su esposa, obviamente, François, y su hija Leonor nace en 1571. Sabemos que de Michel, por lo menos, tuvo 6 hijas, ¿ya? Todas murieron siendo niñas. La única que le sobrevivió fue Leonor. Y aunque su relación con François parece haber sido distante en lo emocional, le confiaba la administración de la casa y las tierras, él comenzaba a concentrarse en su proyecto personal. Y ocurre algo, ¿no? Porque si bien Michel está atento a todo lo que ocurre, pasa algo, porque nos dicen sus ensayos, la amistad conyugal se enfría fácilmente con la ayuda demasiado continua. ¿Qué quiso decir Montaigne con esto? Que a primera vista parece ser una crítica como al matrimonio, pero la verdad es que esto es más bien algo que Montaigne observa, está atento. Es algo sobre las relaciones humanas. Él quiere decir, la excesiva familiaridad puede hacer que las personas dejen de valorar la presencia del otro. O sea, según Montaigne, cierta distancia o alternancia en la convivencia ayuda a conservar el afecto y el deseo. Entonces, es un pensamiento, en todo caso, bien característico del Renacimiento. Nosotros esto lo habíamos visto, por ejemplo, con Giordano Bruno, ¿ya? Giordano Bruno decía un poco lo mismo, sobre todo en el libro sobre los vínculos, ¿ya? Los vínculos siempre son más atrayentes con terceros, con personas extrañas, más que con la familia. Porque con la familia a uno los ve siempre, están ahí todo el tiempo. Y claro, los vínculos se van haciendo, obviamente uno no lo observa, pero como hay mucha familiaridad y mucha normalidad, uno no se da cuenta de lo tan importante que son. Y cuando llega un vínculo, un tercero, por primera vez en la vida,
Y ahí uno se emociona, dice, bueno, eso puede ser una novia, puede ser un gran amigo como la Boetí, por ejemplo, etcétera. Era una idea bastante arraigada en el Renacimiento. Hay varios pensadores que esta idea la vuelven a pensar, la vuelven a decir, la vuelven a relatar. Algunos hablan en todo caso de una molestia de Montaigne respecto a François, porque François podría haberlo engañado con su hermano Arnaud de Montaigne, ya que un collar de oro suyo apareció en la caja fuerte de François. Pero la verdad es que esto es solo una conjetura por sus biógrafos, sobre todo por parte de Donald Frame. Muchos estiman que esto habría dado la posibilidad para que Montaigne se desquitara de François con una joven admiradora que ya vamos a ver quién es. Entonces se retiró a su torre en el castillo de Montaigne en el Périgord y comenzó a dedicarse por completo a la lectura, a la reflexión y a la escritura. Se marca entonces ahí el inicio concreto de su obra más célebre, que son los ensayos, ¿ya? Ahora, los ensayos, muchachos, imagínense, este es el inicio. O sea, y los ensayos son 3 libros, pues son 3 libros enormes, enormes. Yo por ahí tengo un resumen de los ensayos y son 1000 páginas, o sea, perdón, son casi 1000 páginas. Y son las selecciones de los ensayos. Entonces, comienzan los ensayos. En su biblioteca personal, instalada en lo alto de esta torre, estaba rodeada de frases latinas inscritas en las vigas del techo. Tenía, imagínense, una torre grande, espaciosa, donde él tenía su escritorio, tenía, digamos, un piso de madera, y en las vigas del techo, las vigas de madera, tenía inscripciones en latín. Inscripciones en latín, frases, aforismos, etcétera. Así tal como un niño, por ejemplo, que está en un camarote y empieza en la cama de abajo, empieza a escribir cosas, a dibujar, digamos, en los palos de la cama. Montaigne empezó a escribir en profundidad sobre sí mismo como vía de conocimiento del ser humano universal y con un estilo libre, un estilo absolutamente libre. Cuando yo digo libre, absolutamente libre, lleno de digresiones, citas clásicas y observaciones absolutamente personales. El retiro de 1571 fue una forma de hacer retrospectiva, ¿no es cierto? Pero esto no es la retrospectiva, por ejemplo, que podría haber tenido un filósofo como San Agustín, por ejemplo. No, aquí fue de una forma muy, muy particular, muy, muy auténtica, diría yo. O sea, esto lo vio, como él mismo lo dice, escribió los ensayos para sí mismo. De hecho, ese mismo año hizo grabar también ahí en una inscripción latina en su biblioteca que resumía el proyecto. Dice, en el año de Cristo 1571, a la edad de 38 años, el día de su cumpleaños, Michel de Montaigne, cansado hace tiempo ya del servicio de la corte y de las cargas públicas, aún en la flor de la vida, se retiró al seno de las musas con la resolución firme de pasar el resto de sus días en la tranquilidad del campo y en el estudio. Eso es lo que mandó a grabar, ¿ya? Es una lección filosófica, véalo así usted, o sea, una lección filosófica frente a algo que usted imposible que se pueda imaginar, las guerras de religión. Imposible, imposible. Y la incapacidad de las instituciones de responder frente a ellas. En el año 1572, Michel de Montaigne entonces vivía retirado, a los 39. Pero ese año fue particularmente significativo, porque fue el año de la masacre de San Bartolomé, la noche del 23 al 24 de agosto de ese año. Fue uno de los episodios más sangrientos de la guerra de religión en Francia, en el que miles de protestantes hugonotes fueron asesinados en París y en otras ciudades del reino con la complicidad del poder real. Y a esto se le llamó la Cuarta Guerra de Religión.
Y aunque Montaigne estaba retirado, obviamente esto lo afectaba moral y filosóficamente. No existen testimonios directos de su reacción, pero en los ensayos, especialmente en los capítulos dedicados a la costumbre, a la crueldad y el juicio, se percibe obviamente una profunda repulsión hacia la ideología religiosa que sin duda se vio reafirmada por estos acontecimientos. Entonces, mientras estas guerras fratricidas se estaban llevando a cabo, ahí Montaigne estaba escribiendo y trabajando silenciosamente en sus primeros ensayos, meditando sobre la condición humana, la fragilidad del juicio y todo lo que obviamente estaba pasando. Fue también honrado con el collar de la orden por el rey Carlos IX, con el título de Caballero de la Orden de San Miguel, una de las más altas distinciones del reino francés en ese tiempo. En el siglo XVI, las órdenes de caballería, como esta de San Miguel en Francia o la del Toisón de Oro en España, solían entregar a sus miembros un collar como insignia distintiva, y este collar era una cadena o guirnalda de oro ricamente trabajada, con eslabones que representaban emblemas de la orden y del que colgaba generalmente una medalla o cruz. Era en la práctica un símbolo visible de pertenencia y de honor. Este reconocimiento, entonces, reflejaba esta importancia que tenía Montaigne para la realeza, ¿ya? Para su trayectoria como magistrado. O sea, tenía un valor político como figura de moderación, de prestigio, en una región crucial como la de Guyena. La Orden de San Miguel, fundada en 1469 por Luis XI, era una condecoración reservada originalmente a la alta nobleza y a personas con méritos civiles o militares. Para Montaigne, entonces, noble de toga y señor local, más intelectual en realidad que cortesano, ese título le otorgaba una legitimidad aristocrática además, que se reflejaba incluso en el escudo de armas, donde hizo grabar el collar de la orden como signo distintivo. En 1573, 2 años más tarde, Montaigne fue además inscrito como gentil hombre ordinario de la Cámara del Rey, un cargo honorífico y simbólico, sin funciones concretas, pero de alto prestigio cortesano. Esta designación indicaba que Montaigne seguía siendo valorado por la corte real, incluso después de su retiro, y que la monarquía no descartaba recurrir a él como intermediario o una figura conciliadora en momentos de tensión política. Ahora también, obviamente, uno puede pensar que estas condecoraciones eran estratégicas de la corona, en un contexto obviamente que está terriblemente opacado o digamos tomado por las guerras de religión. ¿Mm? No es casual, por ejemplo, que Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV de Francia, líder del Partido Protestante y figura clave en la reconciliación nacional, hiciera lo mismo en 1577, concediéndole también el collar de confianza, al igual que Carlos IX, porque ambos buscaban asegurar el favor de Montaigne. ¿Por qué? Por su reputación, su equilibrio y sensatez diplomática. En mayo de 1574 muere el rey Carlos IX, sucediéndolo a su hermano Enrique III, quien regresaba desde Polonia para ocupar el trono. ¿Ya? Para que usted sepa más de Enrique III, nosotros lo vimos ya en los podcasts, en los apuntes generales de Filosofía Apunte, vimos la vida y obra de Enrique III y vimos cómo este escapaba de Polonia por el sistema, digamos, político, jurídico que tenía, que era muy, muy enredado y que en realidad no tenía ningún afecto por los polacos y salió corriendo, digamos, por no decir escapando de allá de Polonia. Pero le aconsejo que vea ese podcast, que escuche ese podcast de Enrique III. Y Enrique III, bueno, no trajo estabilidad inmediata. El reino continuó fragmentado por el conflicto entre católicos y protestantes. Fíjense, para contarle brevemente de Enrique III, Enrique III era un rey católico que tenía un odio profundo por los protestantes. Pero cuando él llega al poder, se da cuenta que no es tan fácil como llegar y decir ya vamos a eliminar a todos los protestantes aquí, vamos a imponer el catolicismo. Una vez llegado al poder se da cuenta lo difícil que es
manejar el equilibrio de las fuerzas, ¿ya? No es tan fácil. Uno decirlo en palabras es muy, muy fácil. Cuando uno llega al poder, ahí sí que lo vemos muy, incluso imposible, ¿ya? ¿A cuántos gobernantes no le ha pasado? ¿A cuántos presidentes de quizá de su país le ha pasado? Presidente aquí en Chile ya tenemos varios. Durante este tiempo Montaigne revisaba y corregía constantemente sus textos con su atención, con atención al estilo, muy cuidadoso, a la autenticidad de sus juicios y a la inclusión de citas que sirvieran de contrapunto a sus experiencias. Su torre estaba repleta de libros y sus techos adornados con sentencias morales, como habíamos dicho en latín, algunas en griego, y ese era su refugio físico y simbólico. En el año 1576 se firmó la Paz de Beaulieu, también conocido como el Edicto de Tolerancia, impulsado por el rey Enrique III con el fin de poner fin a la Cuarta Guerra de Religión. Y este edicto otorgaba a los protestantes una libertad de culto sin precedentes, lo que provocó obviamente gran malestar entre los católicos más radicales y llevó a la formación de algo que se va a llamar la Santa Liga Católica. Se dan cuenta que Enrique quería de alguna manera que no se les fueran todo en contra, porque él no veía salida a la guerra de religión. Y él pensó que favoreciendo a los protestantes, quizás de manera muy excesiva, iba a acabar con esto. Y no, porque aquí los católicos se les fueron en contra, se radicalizaron aún más y formaron la Liga Católica. La Santa Liga Católica, formada en respuesta al edicto de Beaulieu, presionaba al rey Enrique III para que revocara sus concesiones hechas a los protestantes. El rey estaba debilitado políticamente y se vio obligado a ceder. En 1577 firmó el edicto de Poitiers, que restringía nuevamente los derechos de los hugonotes y anulaba parcialmente la paz interior. Con eso, que parecía ser un remedio, se pone curso a la Quinta Guerra de Religión. ¿Y Montaigne qué? Montaigne en su torre, decepcionadísimo de lo que pasaba. En 1578, durante un paseo a caballo, Montaigne fue derribado violentamente por un sirviente que venía galopando detrás de él. El golpe fue tan fuerte que perdió el conocimiento y, según su propio relato, estuvo a punto de morir. Durante varias horas no pudo hablar ni moverse y su familia creyó que no sobreviviría. Este episodio tuvo una tremenda importancia filosófica y literal central en los ensayos, porque Montaigne relata como un estado de semi-inconsciencia donde experimentó la cercanía de la muerte sin angustia, sin sufrimiento ni temor. Y eso lo llevó a reflexionar sobre lo frágil que es el cuerpo y la imprevisibilidad de la vida. La imprevisibilidad de la vida, o sea, estaban andando a caballo, una cuestión absolutamente natural digamos, en el grupo social, familiar que tenía Montaigne, y le ocurría algo tan terrible. ¿Cómo es eso? Que algo que, digamos, usted está saliendo, es como un ejemplo, digamos, de cotidiano, usted saliendo a la calle, va a comprar las cosas para el almuerzo y le ocurre casi que una fatalidad. Parece que la muerte es parte de la naturalidad. De hecho, decía Montaigne, parecía que mi alma jugaba a su aire, como si se preparara para abandonarme. Y más adelante decía, la muerte me pareció tan fácil, tan insensible y tan natural que no me dio miedo. Ese es quizá uno de los pasajes más célebres y citados de los ensayos y encarna perfectamente esa actitud montañana ante la existencia. El cuerpo es frágil, la vida incierta, el juicio limitado. Entonces, ¿qué nos queda? Fácil, vivir con moderación, atención y libertad interior. Durante 1579 continuó revisando y ampliando el manuscrito de los ensayos con vista ya a su publicación. Los dos primeros libros estaban prácticamente terminados
y Montaigne seguía puliendo el estilo, añadiendo ejemplos tomados de la antigüedad y enriqueciendo los capítulos con nuevas reflexiones. Su forma de escribir era acumulativa, o sea, él rara vez consideraba un texto definitivamente concluido. Lo corregía y ampliaba constantemente, cambiando sus ideas o encontraba nuevas lecturas que le parecían valiosas, etcétera. En 1579 apareció también la primera edición de las obras de Etienne de la Boétie, publicadas por iniciativa de Montaigne, aunque no incluyó el famoso discurso de la servidumbre voluntaria, que era su más grande obra, una obra cuya difusión podía tener consecuencias políticas graves en estas guerras que estaban viviendo. Pero sí reunió otros escritos de su gran amigo con el propósito de preservar su memoria y dar a conocer su talento literario. La publicación fue, además, una manera de rendir homenaje a quien Montaigne consideraba su amigo más íntimo. Otro aspecto importante de 1579 fue el agravamiento de la litiasis renal que padecía desde hace algunos años. Los cálculos renales le provocaban episodios de dolor intenso. Era una enfermedad que lo acompañaría hasta el resto de su vida y que influiría en muchas de sus reflexiones sobre el sufrimiento, la fragilidad, la muerte de nuevo. Lejos de ocultar esas experiencias, Montaigne las incorporaría a los ensayos. En 1580, a los 47 años, Michel de Montaigne publicó por primera vez su obra maestra, Los Ensayos. Esta primera edición impresa en Burdeos contenía los libros 1 y 2, compuestos por una serie de capítulos que abordan temas tan variados como la muerte, la amistad, la costumbre, la educación, el juicio, el cuerpo, la política, la religión y la ignorancia, todos desde una perspectiva que une sabiduría clásica con experiencia vivida. La edición de 1580 fue dedicada a la libertad del lector y del autor. En la carta al Señor, au lecteur, con que se abre el libro, Montaigne declara célebremente: «Yo mismo soy la materia de mi libro. No hay en él propósito alguno que no sea doméstico y privado. Si hubiera vivido entre aquellas naciones que, dicen, aún viven bajo la dulce libertad de las leyes primitivas de la naturaleza, te aseguro que con gusto me hubiera pintado entero y desnudo». O sea, con esta afirmación, Montaigne nos funda un nuevo género, el ensayo, como una forma de exploración del yo, del juicio, de la experiencia, sin aspirar a una verdad absoluta, pero sí a una mirada honesta y crítica sobre lo humano. La escritura se convierte en un ejercicio de sí mismo, en el que se pone a prueba la vida a través de la palabra. Ahora, muchachos, de igual manera tenemos que hacer un matiz. No es que Montaigne haya inventado el ensayo en el sentido de crear algo completamente sin precedentes. Sí es considerado casi unánimemente el creador del ensayo moderno como género literario y filosófico. Porque si ustedes ven la palabra essai, significa intento, prueba o experimento en francés. Entonces, con ese título, Montaigne quería expresar que sus escritos no eran tratados sistemáticos ni doctrinas definitivas, eran más bien intentos de comprenderse a sí mismo y al ser humano, ya para que lo tengamos ahí a la vista. Ese mismo año, después de la publicación, Montaigne emprendió un largo viaje por Alemania, Suiza e Italia con la intención de cuidar su salud. Buscaba alivio para sus problemas renales en aguas termales y también por curiosidad y descanso. Este viaje lo llevó finalmente a Roma, donde fue recibido con honores por el Papa Gregorio XIII y se le concedió un privilegio eclesiástico para la impresión de los ensayos, algo muy poco común para un autor laico y moderadamente escéptico. Durante su estancia en Roma, Montaigne relata que oyó hablar de una ceremonia ocurrida años antes en la Basílica de San Giovanni a Porta Latina, en la que varios hombres se habrían casado entre sí, utilizando las ceremonias tradicionales del matrimonio católico, como si se tratara de unión entre hombre y mujer. La ceremonia fue celebrada con ritos eclesiásticos tradicionales, incluyendo el uso de anillos, velas, oraciones y la misa nupcial. El acto fue descubierto por la autoridad eclesiástica y los participantes fueron condenados por sodomía y posteriormente quemados en la hoguera por orden del Vaticano. Ahora, todas estas cosas, como lo dijimos, Montaigne no fue testigo de estos hechos. Él escuchó en este viaje hacia Roma
en 1581, este acontecimiento, ¿ya? Este tipo de ceremonias fueron siempre consideradas una profanación, una imitación, si ustedes quieren, ilícita del sacramento del matrimonio. No se sabe si ocurrió efectivamente. Algunos historiadores han propuesto que se trató en realidad de una ceremonia de adelfopoiesis, un rito antiguo de hermanamiento espiritual practicado en el cristianismo oriental y en algunos casos en Occidente, que no implicaba una unión sexual, sino una forma de fraternidad, una cofradía, de hecho, como lo señala el mismo Montaigne en sus diarios de viajes. Sin embargo, esta práctica no se realizaba obviamente con los elementos sacramentales del matrimonio y es improbable que se realizara en Roma de esa forma en el siglo XVI. Durante este viaje, Montaigne mantuvo un diario que fue redactado en parte por su secretario y parte por él mismo, o sea, el diario del viaje a Italia, el Journal de Voyage en Italie. Es un documento valioso que nos muestra su visión del mundo, sus impresiones sobre ciudades, costumbres, hospitales, universidades y sobre sí mismo, en un tono más inmediato y práctico que el de los ensayos. Es posible que una de las inspiraciones para escribir ensayos haya sido el texto de Stefano Guazzo, llamado La conversación civil, en la que dan consejos para conversar, para practicar la retórica. Y bueno, Montaigne, cuando habla en sus ensayos, es una verdadera conversación entre el lector y el escritor. Diario del viaje a Italia. Bueno, como les dijimos, este diario ofrece una visión vivida en Europa en el siglo XVI, con descripciones de ciudades, caminos, costumbres, baños termales, hospitales, universidades, obras de arte y encuentros con personajes notables. También se incluyen observaciones médicas detalladas, ya que el viaje tenía como fin principal mejorar la salud de Montaigne, aquejado de cálculos renales. Pero lo más valioso del diario es cuando el propio Montaigne interviene en primera persona. En esos pasajes reaparece su voz característica, reflexiva, escéptica, curiosa, con observaciones personales sobre la vida, la cultura, la religión, la política y también sobre sí mismo. Si bien el tono general es más práctico y descriptivo que en los ensayos, el diario conserva su mirada filosófica. Es un ejercicio de observación del mundo externo. Ahí describe también cómo lo recibieron las autoridades eclesiásticas, porque, de nuevo, o sea, escéptico, libre pensador. Con todo esto fue admitido como un gentil hombre romano y obtuvo un privilegio para la impresión de sus ensayos con el Papa que ya habíamos señalado. Más allá de lo anecdótico de este diario de viaje a Italia, es valioso porque muestra a Montaigne fuera de su torre, enfrentado al mundo, al cansancio, a los viajes, a las enfermedades, a las costumbres extranjeras. Es una extensión, yo creo, de los ensayos, si ustedes quieren. O sea, yo leería primero los ensayos y después leería estos viajes a Italia para comprenderlos aún más. El mundo es aquí entonces su espejo, y a través de él Montaigne sigue buscando conocerse a sí mismo. En una de sus notas más íntimas escribe: he visto tantas costumbres diferentes que ya no sé cuál es la mía. Fue uno de sus viajes más increíbles. Otra cosa que pasó en Roma fue la siguiente. Cuando Michel de Montaigne viajó a Roma, efectivamente llevó consigo un ejemplar de sus ensayos para presentarlos a las autoridades eclesiásticas. Como era costumbre, toda obra extranjera debía pasar por la revisión del maestro del Sacro Palacio, que en ese momento era Sisto Fabri. Este señor era un fraile dominico italiano, teólogo e inquisidor, que desempeñó un papel muy importante dentro de la iglesia. Era el teólogo oficial del Papa y tenía entre sus primeras funciones examinar libros sospechosos de contener errores doctrinales, supervisando parte de la censura eclesiástica. Entonces imagínense lo que quería hacer a Montaigne. Quería que le revisaran el libro, o sea, que le revisaran su obra, que era súper escéptica, Llevó consigo esta obra. El libro fue remitido obviamente a Fabri, y como Fabri no sabía francés, pidió a otro dominico francófono que elaborara un informe sobre la obra. El 20 de marzo de 1581, Fabri devolvió los ensayos a Montaigne. En su Journal de Voyage, Montaigne cuenta que Fabri se mostró bastante conciliador.
En lugar de condenar el libro, escuchó las explicaciones del autor sobre los pasajes cuestionados y dejó la decisión final a su conciencia para futuras ediciones. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Mire, ese lector preparaba una relación de los pasajes problemáticos. O sea, no analizaba únicamente si el autor era ortodoxo o hereje. Examinaba aspectos como afirmaciones doctrinales contra la fe, críticas al papado o a la iglesia, interpretaciones heterodoxas de la Biblia, elogios excesivos a herejes o paganos, afirmaciones que parecían negar milagros, sacramentos o la providencia, y expresiones ambiguas que pudieran inducir al error. Después de recibir ese informe, el maestro del Sacro Palacio, Fabri, se podría reunir con el autor si éste estaba presente en Roma. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Montaigne. Y la entrevista era una especie de audiencia doctrinal, no era un juicio, ¿ya? Y Sixto le fue señalando los pasajes observados y Montaigne respondió uno por uno. Por ejemplo, los censores objetaron que Montaigne hablara con demasiada frecuencia de la fortuna, porque parecía atribuir los acontecimientos a una fuerza pagana en vez de a la providencia divina. También le parecieron problemáticos algunos elogios al emperador Juliano el Apóstata, ciertas citas de poetas protestantes y algunas reflexiones demasiado libres sobre la oración y la religión. Entonces está un poco complicado, pero para todo lo que significaba eso, la verdad es que fueron bien respetuosos con la obra de Montaigne. Entonces, esto es una especie de también, de alguna forma, de censura verbal. O sea, eran pasajes demasiado libres y expresadas con poca reverencia hacia la religión. Entonces le recomendó que, oiga, don Montaigne, por favor, revise y suavice sus términos, sus puntos, en futuras ediciones. Sobre todo aquellos en que pareciera ser que usted tiene un tono excesivamente escéptico o relativista. Se les inspeccionó las maletas que llevaba consigo, no encontraron nada incriminante en el sentido de encontrar algún libro en que Roma estuviera proscrito. En su diario Italia, Montaigne se referiría a la ciudad como Roma bastarda. ¿Acaso dijo esto por las sugerencias que le dio Sixto Fabri? No, al menos yo lo leo y me pareciera que sí, pero la verdad es que también hay otro motivo. Se refiere a Roma bastarda porque Montaigne esperaba encontrarse con la Roma de César, de Augusto, de Trajano, de Cicerón. Sin embargo, descubre una ciudad medieval y renacentista, construida encima de la antigua. Él siente que la verdadera Roma está literalmente enterrada. Por eso imagina la ciudad como una enorme tumba. La Roma clásica sería el cuerpo sepultado, la Roma contemporánea serían las construcciones elevadas y levantadas sobre sus restos. Entonces, es una Roma mezclada con otra. Una Roma derivada de la no auténtica. Una Roma que vive gracias a las ruinas de la antigua. A Montaigne, con sus ensayos, volviendo a lo de los ensayos, se le aplicó una medida cautelar al ejemplar original, porque a Montaigne solo se le pasó una copia. La primera censura tendría por nombre documental In Librum Sermone Gallico Impressum a Bordeaux, 1580, Auctore Michaele de Montaigne. ¿Qué significa eso? Lo siguiente: sobre el libro escrito en lengua francesa impreso en Burdeos en 1580, cuyo autor es Michel de Montaigne. Por cierto que esto no era una condena ni una sentencia inquisitorial, era un dictamen censorio, es decir, un informe elaborado por Sixto Fabri después de que los ensayos fueran retenidos en Roma en ese año 1581. En ese mismo año sucedería algo grandioso. Montaigne fue elegido por el Consejo de los 100 de Burdeos el 1 de agosto de 1581, mientras se encontraba en Lucca, en plena Toscana. La designación no es menor porque ser alcalde de una de las ciudades más importantes del suroeste francés implicaba prestigio político, responsabilidades administrativas y un papel delicado de equilibrio en un territorio afectado por tensiones religiosas y sociales. La corona y en particular el rey Enrique III había aprobado su candidatura, entonces había una tremenda confianza que tanto los católicos moderados
como algunos sectores protestantes, depositaban en él. O sea, era una figura ecuánime, prudente, ajena al fanatismo, cualidades muy, muy valiosas para la época marcada por esta sexta guerra de religión que comenzaba ese mismo año, 1581. Así, en 1582, Montaigne cumpliría un año completo como alcalde. Difícil de todas formas porque estaba en medio de las guerras de religión, o sea, estaba en medio de la sexta. Todavía no se acababa. También tuvo que enfrentar una de las mayores amenazas para Burdeos, una epidemia de peste. Aunque la gran crisis estallaría con más fuerza en 1585, ya comenzaban a haber brotes muy preocupantes. Y como alcalde le correspondía adoptar medidas sanitarias, coordinar la administración municipal y procurar que la ciudad siguiera funcionando. Continuó revisando sus ensayos en el ámbito intelectual, en el ámbito personal. Estaba pensando también Montaigne en las correcciones que le había dicho, y la sugerencia, o más bien censura que le había dicho Sisto Fabri, pero parece que Montaigne no iba a hacer mucho caso de aquello. Durante 1583, Montaigne se mantuvo activo en la vida municipal de Burdeos. Aunque no era un político profesional y un administrador ambicioso, supo aplicar su sentido común, su experiencia jurídica y sobre todo su temple filosófico. En sus funciones procuró evitar decisiones precipitadas, buscó resolver disputas entre facciones y cuidó de mantener el orden sin represión ni parcialidades. A pesar de su talante contemplativo, fue un alcalde eficaz, aunque reacio, y sus gestiones fueron valoradas por su mesura, más que todo. De hecho, a Montaigne no le interesaba el poder en sí mismo, le interesaba la tranquilidad tanto de los otros como la suya propia. No obstante, entendía que su posición de noble rural ilustrado y sin afiliación religiosa radical podía servir a la causa de la paz. En ese sentido, siempre fue una tercera vía entre el fanatismo católico y el radicalismo protestante. Al año siguiente ocurre un hecho relevante, en 1584, la muerte de Francisco de Alençon, hermano menor del rey Enrique III, quien era el último heredero legítimo al trono dentro del linaje católico de los Valois. Su fallecimiento abrió una grave crisis sucesoria, pues el siguiente en la línea era Enrique de Navarra. Este evento desató un nuevo ciclo de tensiones religiosas y políticas, porque muchos católicos se negaban a aceptar a un protestante como futuro rey. La Santa Liga Católica, liderada por Enrique de Guisa, ganó fuerza y presionó al rey Enrique III para excluir a los protestantes de la sucesión. Acuérdense que Enrique III era católico, pero era un católico moderado, no quería que quedara un desastre en Francia. Entonces estaban muy presionados por la Liga Católica, que querían acabar con todos los protestantes, y Enrique III, a pesar de ser católico, decía, no, tenemos que tomar esto con mesura. Comenzaba así entonces el camino hacia una última guerra de religión. Montaigne, que conocía personalmente a Enrique de Navarra y valoraba su carácter, se encontraba en una posición extremadamente delicada, porque como católico moderado, era leal al rey y era un funcionario local, y veía con preocupación cómo el fanatismo se apoderaba nuevamente del reino. Montaigne seguía en su cargo como alcalde, pero su interés por la política se debilitaba. Su salud era frágil y cada vez más deseaba con más intensidad volver a su torre biblioteca en el castillo de Montaigne. Los deberes públicos lo agotaban y la inestabilidad del reino, conspiraciones, amenazas, rumores de guerra civil, acentuaban su desencanto. En 1585, a los 52 años, concluyó su segundo mandato como alcalde de Burdeos, retirándose definitivamente de la vida pública activa. Fue un año marcado por su regreso al aislamiento reflexivo y por el agravamiento del conflicto nacional. Y aunque Montaigne se había retirado a su castillo para volver a la vida intelectual, ni siquiera allí estaba seguro. La guerra alcanzó sus dominios y su señorío fue invadido y saqueado. Sus tierras quedaron devastadas y muchos de sus arrendatarios sufrieron pérdidas importantes. Además, para proteger a su familia de la peste, Montaigne tuvo que abandonar temporalmente su propio castillo. Durante aproximadamente 6 meses vivió de un lugar a otro. Buscó refugio en casas de amigos, de parientes. En aquella época, cualquier familia procede de una zona afectada por la peste despertaba confianza, por lo que encontrar alojamiento era muy, muy difícil.
Con todo, ese año Montaigne empezó a desarrollar ya su libro tercero, que era el más profundo, el más personal y maduro de toda la obra. Ahí hay capítulos célebres como sobre la vanidad, sobre la experiencia, que obviamente los vamos a ver. A fines de diciembre de 1584, Enrique de Navarra, el mismísimo que estaba en contra de Enrique III y de la Liga Católica, de hecho a esto que fue la octava guerra de religión se le llamó la guerra de los tres Enriques, porque estaba Enrique de Guisa en la Liga Católica, Enrique de Valois o Enrique III, que era el rey de Francia, y Enrique de Navarra, que era un primo lejano de Enrique III, que era protestante y quería, digamos, estaba con los hugonotes y estaba en esta guerra de religión. La guerra de los tres Enriques se llamó. Y Enrique de Navarra, protestante hugonote, visitó el castillo de Montaigne. La visita aparece registrada en el libro de razón de la familia Eiken, porque, digamos, Enrique de Navarra era familiar de Pierre Eiken, que ya lo vimos. Bueno, si usted quiere saber más de la vida de Enrique IV, vea el podcast, ahí tenemos la vida y obra de Enrique IV para que se familiarice un poco más. Y fue una recepción casi oficial en un momento en que Montaigne era alcalde de Burdeos y gozaba de la confianza tanto del rey Enrique como de Navarra. Y el segundo encuentro se produjo precisamente el año 1587, porque Enrique de Navarra llegó a alojarse en el castillo de Montaigne. Se fija en la confianza, no tanto del rey, también, obviamente, también del rey Enrique III, pero también de Enrique de Navarra, que era un hugonote, y la confianza para pedir alojamiento en el castillo de Montaigne. Recordemos, o sea, Montaigne era principalmente católico, Navarra líder protestante, y aún así mantenía una relación de mutuo respeto. En 1588, Michel de Montaigne, a los 55 años ya, publicó la edición más importante y completa de sus ensayos, la que apareció en París con el impresor Abel Langelier. Esta edición, la tercera en su vida, marcó un punto culminante de su obra y pensamiento. No solo triplicó el volumen de la primera edición de 1580, ya ahí reflejó una evolución interior, una maduración filosófica y una profunda respuesta a los tiempos convulsos que vivía. Esta edición contenía los libros 1 y 2 y por primera vez el libro tercero con un total de 107 capítulos. A diferencia de las versiones anteriores, esta nueva edición fue más rica, más íntima y más libre. El estilo se volvió más digresivo, la estructura más suelta y la voz de Montaigne más confesional. Los temas también se profundizaron: el cuerpo, la enfermedad, el tiempo, el juicio, el yo, la costumbre, la muerte, el miedo, la guerra, la educación, la amistad y la religión son tratados con una mirada más crítica y madura. El famoso ensayo que habíamos mencionado, el de la vanidad, es un buen ejemplo de este tono más sombrío, introspectivo y complejo. Poco después, en mayo de 1588, estallaron en París los disturbios conocidos como la Jornada de las Barricadas, cuando el pueblo, instigado por la Liga Católica, se levantó definitivamente contra el rey Enrique III, quien se vio obligado a huir de la capital. La Liga se apoderó de la ciudad y el reino cayó en una situación de anarquía política y religiosa muy importante. Montaigne presenció esos hechos con temor y desencanto. En sus ensayos, aunque no trata directamente los eventos, su rechazo al fanatismo y su defensa del juicio propio, la verdad es que eran constantes. Frente a la brutalidad de su época, le ofrecía una ética del equilibrio interior, de la duda y de la comprensión del otro, cosa que no era tomada en cuenta. El 14 de marzo de 1590, Enrique de Navarra obtuvo una gran victoria en la batalla de Ivry contra las fuerzas de la Liga Católica, comandadas por el duque de Mayenne. De esta forma, su victoria fortaleció su posición como legítimo monarca, aunque aún enfrentaba la ocupación de París por parte de la Liga, el rechazo de gran parte del clero católico también, y el veto papal a su coronación como rey. Desde su retiro en Guyena, Montaigne seguía con atención estos acontecimientos. Su correspondencia sugiere que éste apoyaba discretamente a Enrique de Navarra, a quien ya había conocido y considerado como un hombre razonable, pragmático y más interesado en gobernar que en imponer creencias. Para Montaigne, la paz y la unidad de Francia estaban por encima de las confesiones religiosas. Marie de Gournay o Marie de Gournay. En esta época, Marie de Gournay
era una joven lectora entusiasta de los ensayos y entró en contacto con Montaigne y estableció con él una relación epistolar que se convertiría en una amistad intelectual intensa. Aunque no se vieron en 1590, él la llamaba mi hija adoptiva y la consideraba la persona más cercana a su espíritu filosófico. Ella jugaría un rol clave tras su muerte, editando y publicando la edición póstuma de los ensayos en 1595. Marie de Gournay conoció personalmente a Michel de Montaigne en 1588, después de leer con pasión sus ensayos. Ese encuentro marcó el inicio de una relación profundamente intelectual y afectiva, en que ambos compartieron reflexiones filosóficas en la residencia familiar de Gournay. Montaigne se mostró sorprendido por el interés y la capacidad de análisis de una mujer joven, que era algo inusual para los prejuicios de la época, y la adoptó, pero ojo, simbólicamente, de ahí que había dicho que era como su hija adoptiva. Durante meses mantuvieron un diálogo intenso que no solo impactó a Gournay, sino que también influyó en el pensamiento de Montaigne, sobre todo en lo relativo a las relaciones entre los sexos, según se percibe en los añadidos de los ensayos posteriores al encuentro. La relación fue tan estrecha que Montaigne le legó su biblioteca personal y la responsabilidad de editar sus ensayos póstumos, redactando un prólogo dirigido a un lector masculino y hostil, consciente del rechazo que su autoría femenina podía provocar. Gournay defendió la idea de que las mujeres debían participar en el debate intelectual con rigor, respeto y claridad, sin recurrir a la agresividad ni aceptar las ofensas misóginas como algo natural. A pesar de que ya no podía viajar, Montaigne mantuvo contacto epistolar con Marie de Gournay, a quien seguía considerando su hija espiritual y heredera intelectual. En estas cartas queda patente su confianza en ella como guardiana de sus ideas y como futura editora. Ella, por su parte, le enviaba reflexiones, traducciones y textos literarios que Montaigne leía con aprecio y respeto. En lo político, habían pasado algunas cosas ya importantes, porque un acontecimiento fundamental ocurrió el 1 de agosto de 1589, cuando el rey Enrique III de Francia fue apuñalado por el dominico Jacques Clement. Murió al día siguiente, el 2 de agosto, y antes de morir reconoció como sucesor, adivinen a quién, a Enrique de Navarra. Así, el hombre que Montaigne había recibido anteriormente en su propia casa pasó a reclamar el trono como Enrique IV de Francia. Y esto colocaba a Montaigne en una situación particularmente interesante, porque, recordemos, él era católico, pero consideraba legítimo a Enrique de Navarra, pese a que éste seguía siendo protestante. O sea, Montaigne rechazaba la posición de la Liga Católica, que pretendía impedir que Navarra heredara la corona. Y ojo que Gournay también tuvo una actitud bien favorable hacia él, aunque su posición debe entenderse también dentro de un ambiente político que rodeaba a Montaigne, porque Marie de Gournay era católica, tal como Montaigne, pero no pertenecía al catolicismo radical de la Liga. La llegada al trono de Enrique de Navarra, todavía protestante, provocó una enorme crisis en los católicos franceses. Gournay, sin embargo, se encontraba intelectualmente próxima al ambiente de los llamados politiques, es decir, católicos que se consideraban que la unidad y la paz del reino debían prevalecer sobre la continuación de las guerras religiosas. En ese sentido, la legitimidad de Enrique IV podía aceptarse aun cuando su religión constituyera inicialmente un problema. Y además, el maestro de Gournay, o sea, Montaigne, ya tenía su posición bastante clara. Reconoció a Enrique IV como rey legítimo y mantuvo correspondencia con él. Gournay conocía profundamente los ensayos y compartía una buena parte de esa sensibilidad montañana contra el fanatismo de las guerras civiles. La conversión entonces de Enrique IV al catolicismo en 1593 y su coronación en 1594 eliminaron naturalmente el principal obstáculo religioso para que católicos moderados como ella apoyaran plenamente al nuevo monarca. Y hay además un dato muy interesante con respecto a la propia carrera de Gournay. Buscó y obtuvo patronazgo dentro de la monarquía francesa. Vamos a ver que después de la muerte de Montaigne desarrolló una carrera literaria en París y mantuvo vínculos con los círculos cortesanos. No fue una adversaria de la nueva dinastía borbónica, por el contrario, acabó vinculándose culturalmente a ella y posteriormente recibió protección y pensiones bajo María de Medici, Luis
XIII y Richelieu. Vamos ahora con la muerte de Montaigne. La verdad es que antes de su muerte circularon algunas noticias falsas o confusas sobre su fallecimiento. Y esto tiene que ver con dos factores. Por un lado, en esa época las cartas eran el medio principal de comunicación entre los humanistas y las noticias se difundían lentamente. Era común entonces que llegaran con retraso, tergiversadas o duplicadas. La correspondencia entre Burdeos, París y los Países Bajos hacía que la muerte de Montaigne no se conociera con exactitud en toda Europa hasta semanas o meses después. Por otro lado, se sabe que ya antes de 1592 habían circulado rumores de su muerte, lo que provocó desconcierto en algunos círculos letrados. Y estos rumores prematuros obligaron que amigos como Pierre de Bragg o familiares de Montaigne desmintieran la noticia. Es decir, la muerte de Montaigne fue anunciada falsamente antes de que realmente ocurriera, lo que explica que algunos intelectuales europeos quedaran confundidos sobre la fecha exacta de su deceso. Por lo demás, Pierre de Bragg era un amigo de Montaigne, fue un poeta, abogado, humanista de Burdeos y perteneció a su círculo más cercano. Se llevaban por 14 años. Pierre de Bragg era 14 años menor que Montaigne. Había estudiado Derecho y ejerció justamente como abogado en el Parlamento de Burdeos, pero como muchos humanistas de su época combinó la profesión jurídica con una intensa actividad literaria. Escribió poesía en francés y latín y estuvo relacionado con figuras importantes de las letras francesas, especialmente con Pierre de Ronsard y otros autores vinculados al ambiente de la Pléyade. Su relación con Montaigne fue de amistad personal e intelectual, porque ambos pertenecían al mismo mundo, magistrados, humanistas, hombres formados jurídicamente, profundamente familiarizados con los clásicos y que combinaban responsabilidades públicas. Bragg frecuentó a Montaigne y conoció también el entorno intelectual asociado a la Boétie, que era su amigo que nosotros ya habíamos dicho que había estado muy afectado. De hecho, después de la muerte de la Boétie en 1563, cuando Montaigne estaba preocupado por preservar y publicar los escritos de su amigo, Bragg participó de ese ambiente de conservación de la memoria de la Boétie y estuvo relacionado también con sus manuscritos. Otro amigo de Montaigne era Justus Lipsius, que nació en 1547 y murió en 1606, y mantenía contacto intelectual con Montaigne y lo admiraba profundamente. Y claro, por este tema de las correspondencias que les decía hace un momento, a Lipsius ya habían llegado rumores contradictorios sobre el fallecimiento de Montaigne. Algunas informaciones daban a Montaigne por muerto, mientras otras aseguraban que continuaba vivo. Por eso Lipsius había tenido dificultades para determinar cuál era la situación real. Cuando Montaigne efectivamente murió en 1592, Pierre de Bragg escribió a Lipsius para comunicarle la noticia de manera inequívoca. El tono solemne de esa carta se comprendía precisamente por los falsos rumores anteriores, y esta vez Bragg quería dejar claro que no se trataba de otra información incierta. Montaigne había muerto realmente. Luego se supo entonces la noticia de forma oficial. 1592, muere a los 59 años de edad el 13 de septiembre de ese mismo año, en su castillo del Périgord. Fue el fin de una vida consagrada a la reflexión, al juicio propio y al arte de vivir en medio de una Francia dividida por la guerra religiosa y el fanatismo. Montaigne falleció probablemente debido a una infección derivada de los cálculos renales que durante años habían deteriorado su salud. Según el testimonio de quienes lo rodearon, murió lúcido, tranquilo y sin temor, como había deseado siempre en sus escritos. La correspondencia y crónicas señalan que en 1593, ya muerto Montaigne, en septiembre de 1592, de Bragg se preocupó de su memoria y de su estado de salud en sus últimos meses. Se sabe que preguntaba por él, que estaba al tanto de su delicada condición física y que mantuvo vivo el recuerdo de su amigo. En el Burdeos de ese año, marcado por la tensión política, de Bragg se mostró como uno de los amigos fieles cuidando de la imagen de Montaigne y recordando la fragilidad de su salud antes de su partida. Fue enterrado en el convento de los Feuillants de Burdeos, aunque su tumba sería posteriormente trasladada al Museo de Aquitania. Antes de morir, Montaigne había dejado dispuesto que Marie de Gournay, su hija de alianza, como habíamos dicho, su hija intelectual, adoptiva, amiga y discípula,
se encargara de editar la edición póstuma de los ensayos. Le entregó su ejemplar anotado de Burdeos, repletó de correcciones marginales, añadidos y glosas, y le encomendó el cuidado de su pensamiento. En 1595 Gournay publicaría la edición completa y corregida de los ensayos con un prólogo propio, donde defendía la integridad de la obra y la figura de Montaigne. Todo esto, se imaginarán, era una Francia que estaba saliendo ya del catolicismo, que estaba saliendo de la, digamos, saliendo entre comillas de la guerra de religión, todo un público de hombres, ¿no es cierto?, donde la filosofía era una cuestión de intelectuales, de hombres, y ahí estaba Marie de Gournay haciendo el prólogo y dirigiéndose a un público a menudo misógino y escéptico de ella, por supuesto. En el prefacio de 1595, que lo prepara ella, se encuentra la célebre frase en la que Marie de Gournay afirma que los ensayos son el Corán de los honrados maestros. El Corán, en la percepción europea de fines del siglo XVI, era un libro que se consideraba incuestionable para sus fieles. Del mismo modo, los ensayos eran para Gournay un texto que debía guiar la vida y la enseñanza de todo lector cultivado. Tenía un tremendo entusiasmo Gournay por Montaigne, una devoción casi que reverencial. Ella luchaba por ser reconocida como escritora en un mundo dominado por hombres. Elevar a Montaigne al nivel de un libro sagrado para los maestros era también una forma de legitimar su propio trabajo como editora, discípula y transmisora de su legado. Debray, ya un poeta consagrado y hombre de leyes en Burdeos, asistió a Marie en la tarea de reunir, ordenar y legitimar también los manuscritos que Montaigne había dejado con anotaciones, correcciones y añadidos. Ella misma en sus prólogos agradece la ayuda de los amigos de Burdeos, que le proporcionaron materiales, verificaron variantes y la apoyaron frente a las dificultades. Entre ellos figura entonces claramente Pierre Debray, quien ahora se convertía en garante de la fidelidad del texto. De Marie de Gournay vamos a hablar, yo creo que después de Montaigne, porque ella también tiene sus propias obras. Vamos a hablar de su vida y obra. Yo creo que va a ser la primera vez que vamos a hablar de una mujer. Vamos a dedicar un capítulo a una mujer en Filosofía Apuntes. Y yo creo que estaría muy bien porque aquí se habla, de hecho, de la literatura feminista, del protofeminismo. O sea, sería una de las primeras feministas en tener una obra, digamos, filosófica, aceptada, digamos, oficialmente en Francia al menos. Yo sé que hay otras filósofas anteriores, por supuesto, de eso no cabe duda, pero de Marie de Gournay sería quizás una primera filósofa quizás del Renacimiento incluso. Quizás me estoy equivocando, pero tenía por lo menos esa connotación. Cuando uno piensa en Montaigne, inevitablemente se imagina a ese filósofo solitario escribiendo sus ensayos en la famosa torre de su castillo, rodeado de libros y con frases grabadas en las vigas de madera. Lo curioso es que esa misma torre todavía se puede visitar hoy. Todavía se puede visitar hoy, entrar al mismo espacio donde el pensador del siglo XVI meditaba sobre la vida, la muerte y la condición humana. La torre todavía está abierta al público con horarios bastante accesibles. Durante la temporada alta, entre mayo y septiembre, recibe visitantes todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 horas. En cambio, de octubre a diciembre, el horario se acorta hasta las 5:30. Eso sí, hay que tener en cuenta que el último acceso es media hora antes del cierre y que en fechas como el 25 de diciembre o el 1 de enero permanece cerrada. La visita puede hacerse de manera libre, guiada, lo cual le añade un matiz interesante porque recorrer los mismos rincones que Montaigne habitó por su cuenta o bien dejarse llevar por un guía que revela detalles y anécdotas es quizás lo más increíble de ese viaje. El castillo del siglo XIX que acompaña a la torre solo puede conocerse con guía y por eso recomiendo reservar con antelación, sobre todo, como les digo, en la temporada alta. La torre de Montaigne se encuentra en el suroeste de Francia, en la comuna de Saint-Michel-de-Montaigne, en pleno corazón de la región Nouvelle-Aquitaine. Es un rincón tranquilo, rodeado de viñedos, situado a unos 20 minutos de Saint-Émilion, a 45 minutos de Bergerac y a unas horas de Burdeos.
Llegar hasta allí es parte del encanto del viaje. Uno se adentra poco a poco en el paisaje que inspiró al filósofo mientras escribía sus ensayos. De hecho, para quienes llegan por aire, hay dos aeropuertos principales. El más cercano es el de Bergerac-Périgord-Dordogne, a unos 40 kilómetros, lo que hace que alquilar un coche o un auto, como decimos en Chile, o un vehículo, sea la forma más práctica de cubrir el trayecto. El otro es el aeropuerto de Burdeos-Merignac, aproximadamente 1 hora de distancia en automóvil. Desde Burdeos también se puede llegar en tren hasta Castillon-La Bataille y desde allí continuar en taxi o transporte local. En cualquier caso, el viaje no es solamente un desplazamiento, es un anticipo del encuentro con la torre, pues el paisaje de viñas y colinas parece acompañar al visitante hasta la misma puerta. Y lo verdaderamente especial se descubre al entrar. En el primer piso está la capilla, que refleja la religiosidad de la época, donde Montaigne se iba a retirar para la oración. Un nivel más arriba se encuentra la habitación privada, el lugar donde dormía, y pasaba sus momentos más íntimos, conservando todavía el ambiente y el recogimiento que buscaba. Pero la joya está en el último piso, la biblioteca, un espacio que era circular, con estanterías de madera, que albergaban unos 1000 volúmenes, muchos de ellos anotados por Montaigne. Lo más impresionante son las vigas del techo, donde aún pueden leerse las citas en latín y griego que él mismo mandó a grabar, tomadas de autores clásicos y de filósofos antiguos que lo acompañaban en sus reflexiones. Todas estas recomendaciones, en todo caso, muchachos, las da un gran escritor chileno que murió hace unos pocos años, en marzo de 2023, Jorge Edwards. Jorge Edwards tiene un libro que se llama La muerte de Montaigne y nos habla sobre Montaigne. A mí me parece una especie de ensayo más que cualquier otra cosa. Algunos lo ponen como una novela, puede ser una novela también porque, digamos, hay mucha anécdota, hay mucha cuestión que se van haciendo un poco fantasiosas para mi gusto, puede ser. Pero también hay mucha literatura respecto a la vida de Montaigne con respecto a Jorge Edwards. Vamos a hablar también de cómo Jorge Edwards ve a Montaigne. Vamos con la personalidad de Michel de Montaigne. No era un hombre de extremos, a diferencia de los fanáticos religiosos o políticos de su época. Montaigne cultivó una moderación filosófica, era escéptico y estoico también por un lado, buscaba el equilibrio y la calma interior, prefería la duda a la certeza, la paz al conflicto y desconfiaba tanto de las pasiones desbordadas como de los sistemas cerrados. Tenemos que pensar que vivió en un tiempo muy muy difícil, guerra civil y religiosa, pero nunca justificó la violencia. Siempre la tolerancia, la libertad, la dignidad de las culturas humanas también cuando habla del nuevo mundo, como lo vamos a ver en los ensayos. Es uno de los grandes precursores del humanismo moderno. Era un noble rural, culto, refinadísimo, pero sencillo. Escribía con ironía amable, sin solemnidad, con un tono conversacional que revela una libertad, ¿ya? Una libertad para escribir. O sea, aquí no estamos viendo tratado, como lo vamos a ver, no se trata de ningún tratado los ensayos. Mostró una gran capacidad para sentir y para comprender el sufrimiento humano, tanto propio como ajeno. Y eso se evidencia especialmente en su vínculo con Etienne de la Boétie, su gran amigo. El ensayo, de hecho, de la amistad, ahí están, como nosotros habíamos dicho, el testimonio más conmovedor de aflicción y ternura masculina del Renacimiento. Por toda esta idea, muchachos, que siempre les he dicho, y que Montaigne la tenía muy presente porque era un gran asiduo a los clásicos. Entre hombres hay amor. Entre hombres hay amor. Para la mujer hay sexo, reproducción, vida familiar, etcétera. Pero entre los hombres hay amor. Ese era digamos, el pensamiento clásico de cómo se veía la relación entre hombres. Le dolía el fanatismo, el sufrimiento de los inocentes en las guerras religiosas y la injusticia disfrazada de ley. Sus ensayos entonces son fruto de esa sensibilidad que él necesitaba explotar, pero también comprender, ponerse en el lugar de otro y asumir la fragilidad de la condición humana. Vamos entonces ahora con su pensamiento. Ya algo habíamos adelantado en todo esto, ¿no? Porque Montaigne funda su pensamiento sobre el principio de que conocerse a uno mismo es el mejor modo de conocer al ser humano en general.
En lugar de construir entonces un sistema abstracto, se propone observar su propia vida. Acuérdense lo que decía en los ensayos. Yo soy la materia de mi libro. Todo lo que siente, piensa o experimenta se convierte en objeto de reflexión. Y de ahí vamos a ver una filosofía personal, abierta y profundamente humana. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es una de las cosas más importantes del pensamiento montañano? El escepticismo, obviamente. Pero ojo que el escepticismo de Michel de Montaigne, si bien es la piedra angular, no es un sistema rígido de escepticismo. Ya es más bien una filosofía práctica y moderada. Es un escepticismo heredero ¿de quién? Obviamente de Pirrón de Élide. ¿Se acuerdan de Pirrón de Élide? Nosotros ya habíamos visto la vida y obra en Filosofía Apuntes para que usted, si no lo ha visto, no lo ha escuchado, por favor, lo invito a que escuche la vida y obra de Pirrón de Élide, uno de los primeros escépticos, ya, el fundador de la escuela escéptica, podemos decir. Ya, toda la filosofía de Pirrón de Élide fue transmitida en parte por autores como Sexto Empírico. Quizás Sexto Empírico es el filósofo escéptico más famoso, continuador, sistematizador del pirronismo, ¿ya? Acuérdense que el escepticismo significa someter a examen lo que se propone, ¿ya? Cualquier proposición, cualquier idea se somete a examen. El escepticismo no quiere decir, que yo no voy a creer nada a priori. No. Significa que yo voy a someter a examen, por medio de un sistema, por medio de una serie de puntos, aquellas proposiciones que se dan como absolutamente verdaderas. Ese es digamos, la gran cuestión con respecto al escepticismo, ¿ya? Entonces Pirrón de Élide había fundado la escuela del escepticismo, tuvo algunos continuadores que no se destacaron mucho, como el mismísimo Sexto Empírico, que nosotros también lo hemos visto ampliamente en Filosofía Apuntes. Sexto Empírico se encargó de sistematizar el pirronismo. Miren, Pirrón adoptó una actitud de no pronunciarse dogmáticamente sobre la verdad, la naturaleza de las cosas. Y esta actitud sería desarrollada posteriormente por la tradición pirrónica hasta convertirse en la doctrina de la epoqué, que es la suspensión del juicio que encontramos sistemáticamente formulada en Sexto. La verdad es que Pirrón parece haber estado mucho más preocupado por una determinada manera de vivir que por construir una teoría epistemológica. O sea, se decía que Pirrón señalaba que uno nunca debía decir esto es así, ¿ya? Uno nunca debía decir esto es así, porque algo podría encontrar que podría controvertir aquella afirmación. Entonces, en vez de andar asegurando las cosas, lo más sensato es decir, tenemos que seguir investigando. Eso era, digamos, a grandes rasgos lo que quería hacer Pirrón de Élide. De hecho, se decía en uno de sus capítulos que él estaba en un barco, ¿no es cierto? Y el barco había una tremenda tormenta y había un cerdo en el barco. El cerdo trataba de, más que cualquier cosa, trataba de no caerse, ¿ya? Y Pirrón de Élide lo observa y les dice a todos, miren, nosotros tenemos que ser como el cerdo está ahí, impasible ante la tormenta, solamente está preocupando de no caerse, tratando de balancearse, etcétera. Y ahí Pirrón decía, miren, nosotros tenemos que ser como el cerdo, porque el cerdo no estaba atormentándose anticipadamente con la posibilidad de morir, ni construyendo mentalmente escenarios sobre lo que podría suceder. Mientras los seres humanos sufrían, porque los pasajeros estaban todos aterrorizados, sufrían por aquello que imaginaban, pero el animal simplemente continuaba haciendo lo que hacía. Y esta anécdota se relacionó con algo que Sexto nos va a hablar mucho, que es la ataraxia. Claro, muchachos, porque Sexto nos va a contar la filosofía de Pirrón de Élide. Va a ser un sistematizador, Sexto Empírico, y nos va a decir lo siguiente. Entre dos argumentos equipolentes, es decir, que dos argumentos tengan igual fuerza sobre un tema, nosotros tenemos que suspender el juicio. Un ejemplo de esto, pongamos un ejemplo. Imaginemos que probamos una copa de vino. Yo la pruebo y digo, oye, este vino está buenísimo. Y otra persona lo prueba y responde, oye, no sabéis que este vino es malo, es malo.
Y uno puede dar razones, yo puedo decirle, oye, pero es que tiene buen aroma, equilibrio, tiene un sabor agradable. Y la otra persona le va a decir, pero es que es demasiado ácido, es áspero, es desagradable. Ambos están experimentando el mismo vino, pero llegan a juicios diferentes. El escéptico empieza entonces a investigar y se pregunta, ¿el vino es realmente bueno o malo por naturaleza? Y claro, descubre que su sabor puede parecer diferente según quien lo pruebe, qué haya comido previamente, su experiencia con el vino, su estado físico e incluso sus costumbres. O sea, uno tiene argumentos para afirmar que es bueno, pero también encuentra argumentos para afirmar que es malo, por todo el contexto que tiene esa persona detrás y por todas las circunstancias del mismísimo vino. Entonces, cuando los argumentos enfrentados parecen tener una fuerza semejante, ahí aparece la equipolencia, que es la isosteneia, porque no encuentra una razón decisiva para que permita establecer definitivamente una de las dos posiciones. Entonces, los argumentos tienen igual fuerza. A partir de esto, el escéptico que hace, suspende el juicio, porque los argumentos tienen igual fuerza. Entonces suspende el juicio. En lugar de afirmar el vino es bueno, el vino es malo, se dice algo mucho más cuidadoso. Lo siguiente, a mí en este momento este vino me parece agradable, pero no puedo afirmar que sea bueno por naturaleza. No niega la experiencia el escéptico, lo que suspende la afirmación dogmática acerca de cómo es realmente el objeto. Y ahí se produce algo que es, digamos, el corazón de la filosofía escéptica y de la escuela helenística de ese tiempo en realidad, la ataraxia, es decir, la tranquilidad o ausencia de perturbación, porque ya no necesita discutir con la otra persona para demostrar que su juicio es el verdadero. Puede aceptar, a mí me agrada y a ti no. No necesito describir cuál de nosotros ha captado la verdadera naturaleza del vino. Y al desaparecer la necesidad de alcanzar una certeza que no puede justificar, disminuye también la perturbación. Se dan cuenta que es una cuestión de teoría y todo lo que ustedes quieran, pero también una cuestión de vida práctica. Queremos alcanzar, por medio de la suspensión de juicio, la ataraxia. Y ese sistema, muchachos, se puede aplicar a todo tipo de cosas, a todo tipo de cosas. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, los impuestos. Los impuestos altos son buenos porque permiten financiar educación, salud, seguridad, infraestructura y reducen ciertas desigualdades. Otra persona puede decirme que los impuestos altos son perjudiciales porque reducen los incentivos para invertir, trabajar o emprender y pueden generar ineficiencias. Ambos van a presentar argumentos, ejemplo histórico, evidencia económica, digamos, las circunstancias del país, etcétera. Van a poner sus argumentos sobre la mesa y vamos a ver una equipolencia. Si ambos tienen igual fuerza, se suspende el juicio y se llega a la ataraxia. Pero puede ser, ojo, puede ser que un argumento sea mejor que el otro. Ahí ya no hay equipolencia y ahí no va a haber suspensión del juicio. Eso puede ocurrir. El tema es que cuando nosotros vemos a Sexto Empírico, nos vamos a dar cuenta que es súper difícil que un argumento le gane a otro. Es muy difícil. Porque ahí hay otra cuestión, muchachos. El conocimiento es infinito, es absoluto. O sea, perdón, es infinito, ¿no? Más que absoluto, es infinito. Entonces, yo no voy a saber nunca todas las materias que conciernen a una cierta disciplina. Es imposible. Es imposible. Entonces, como yo no las puedo saber, ¿cómo voy a ser yo el que va a asegurar que tal y tal cosa es cierta? Es muy difícil y por lo tanto, como mis argumentos para determinado tema van a ser infinitos y yo no tengo la capacidad de saberlos todos, y la otra parte tampoco va a poder saberlos todos, entonces se llega ahí a una equipolencia, se suspende el juicio y ataraxia. ¿Se dan cuenta? Por lo menos eso es lo que nos trata de demostrar Sexto Empírico cuando nos habla sobre la gramática, las matemáticas, la geometría, la música, la astrología, la retórica, los estoicos, los pitagóricos, los académicos. Habla no en contra de todos ellos, pero nos dice, estimados, ustedes no pueden tener tales y tales afirmaciones porque el conocimiento en realidad es infinito. ¿Ya?
Hay otra modalidad también que es la de los tropos, porque esta es la modalidad de los argumentos de equipolencia. Están los tropos, pero la verdad es que, bueno, los tropos de Pirrón son 10 por lo menos. Yo les aconsejo que vean la vida y obra de Pirrón para que los vean. Pero están también los de Agripa, que era un filósofo también que estaba antes de Sexto y después de Pirrón. Son los 5 tropos de Agripa. Tomemos una afirmación. Los impuestos son altos, perjudican necesariamente el crecimiento económico. Esa es una afirmación. Pasémoslo por el tropo del desacuerdo. Claro, hay economistas, políticos y filósofos que discrepan sobre la cuestión de que los impuestos altos perjudican necesariamente el crecimiento económico. Y entonces el mero desacuerdo no demuestra que nadie tenga razón, pero obliga a justificar nuestra posición. Preguntamos entonces por qué perjudican el crecimiento. Ya, nos dan una buena razón y nosotros tenemos que decir, ¿y cómo sabes que esa razón es verdadera? Nos dicen la justificación y podemos volver a preguntar por el fundamento de esa nueva justificación. Y podemos preguntar de nuevo por qué sería verdadero. Y no solamente eso, vamos a ir así hasta el infinito. Hasta el infinito. Cada fundamento parece necesitar otro fundamento. Y para detenerlo, alguien podría decir, ya, partamos simplemente de este principio económico como verdadero, para que no vayamos al infinito. ¿Ya? Ok, digamos, aceptemos algunas cosas antes, ¿ya? Para que podamos conversar. Pero ahí aparece el tropo de la hipótesis. Hemos detenido la demostración aceptando algo sin demostrarlo. También podría responder, sabemos que este principio es verdadero porque lo demuestra nuestra teoría económica. Pero cuando preguntamos por qué debemos aceptar esa teoría, responde que es correcta porque explica ese mismo principio. Y ahí entramos a un círculo vicioso. A demuestra B y B termina sirviendo para demostrar A. Finalmente está la relatividad. El efecto del impuesto aparece siempre bajo determinadas condiciones respecto a determinadas personas, instituciones, épocas y circunstancias. El escéptico pregunta entonces, ¿con qué fundamento convertimos una relación circunstancial en una afirmación universal acerca de la naturaleza de los impuestos? Y así entendemos mucho mejor el proceso completo de Sexto empírico, que también trata de explicar estos tropos. Está el tropo. Aparecen dificultades para decidir. Argumentos contrapuestos. Equipolencia, epoqué y ataraxia. Ese es el sistema de escepticismo que nosotros teníamos por lo menos hasta Sexto empírico. ¿Ya? Y Michel de Montaigne recoge todo esto. Lo recoge sin ningún problema. Le encantan los esbozos pirrónicos de Sexto empírico porque ahí está ya casi todo lo que él necesita. Pero también está el estoicismo, especialmente Séneca, influyó mucho en su actitud moral de equilibrio y aceptación de lo que no se puede controlar. Es muy... incorpora mucho a Séneca, Michel de Montaigne también. El epicureísmo también, aunque en mucho menor medida, pero que lo orientó a buscar una vida serena, placentera y libre de temores irracionales. Montaigne lo recoge todos, pero sin adherir a ninguno por completo. Como lo podemos observar fehacientemente, para Montaigne lo filosófico, lo absolutamente filosófico, la filosofía pura y dura es dudar. Dudar. Por otro lado, Montaigne también es observador del escepticismo de Plutarco. Esto es increíble, muchachos, porque no teníamos a Plutarco por un escéptico absolutamente. No. Sí teníamos por un hombre muy parecido para mí, muy parecido a Séneca. Un hombre de convicciones morales, que enseña, ¿no es cierto?, muy pedagógico. Pero aquí Montaigne nos dice el escepticismo de Plutarco, que tiene una influencia decisiva, especialmente en la parte de la apología de Raimundo Sabunde, donde Montaigne hace suya la actitud de duda crítica hacia las pretensiones de la razón humana. Y claro, en sus escritos morales, Plutarco, y sobre todo en la Moralia y en los textos de inspiración pirrónica, había sostenido que la razón humana es limitada y que la contradicción entre los filósofos revela la imposibilidad de alcanzar certezas absolutas. Y Montaigne asume esa misma conclusión al observar la diversidad de opiniones y costumbres, concluye que el hombre no sabe más que soñar. No sabe más que soñar y que solo Dios posee el conocimiento verdadero. En la apología,
Montaigne cita exactamente a Plutarco como una autoridad que desmonta la arrogancia de los dogmáticos. A partir de él, adopta este escepticismo moderado como reconocimiento de los límites del entendimiento humano. De Plutarco hereda también el tono moral. La duda es un medio para la humildad, la prudencia y la aceptación de esta condición humana que es tan difícil de establecer, ¿no? De hecho, es tanta su atención a Plutarco que Montaigne ocupa su mismo estilo metodológico de describir una misma historia de dos formas diferentes. ¿Se acuerdan que nosotros cuando habíamos visto a Plutarco, por cierto que tenemos a Plutarco en el podcast, tenemos la mayoría de sus obras, no todas porque son muchas, pero sí la mayoría? Hay una obra excelente de Plutarco que yo se la recomiendo escuchar, le recomiendo que la lea y la escuche en el podcast, que es Vidas Paralelas. Vidas Paralelas. Y en Vidas Paralelas, Plutarco compara dos filósofos, uno de la antigua Grecia y otro de la antigua Roma. Y fíjense que son 23 parejas de biografías, es decir, 46 vidas, a las que se añaden 4 biografías individuales que no forman pareja. Por tanto, la colección conservada contiene en realidad 50 biografías. ¿A qué compara? Quizás la más famosa, ¿no es cierto?, es Alejandro Magno y Julio César. Compara a Alejandro Magno y Julio César, dos grandes héroes de su época, ¿ya? Y cuando compara a Alejandro Magno y a Julio César y los va describiendo, es increíble porque Plutarco va describiendo la vida de estos hombres, sus hazañas, sus errores, sus contradicciones, sus problemas. Es bien sincero Plutarco ahí, no es que estemos haciendo una biografía que glorifica a los dos por sobre todas las cosas. No, muestra sus luces y sombras. Muestra las luces y sombras de cada uno. De Demóstenes y Cicerón, de Pericles y Fabio Máximo, de Licurgo y Numa Pompilio, de Teseo y Rómulo. Fíjense que Teseo y Rómulo en realidad siempre se dijeron que fue una leyenda, que no fueron personajes que existieron en realidad, pero ahí los pone también Plutarco. También Alcibíades y Coriolano, entre muchos. Y cuando uno las lee por primera vez, dice, a ver, uy, qué bonita la biografía, qué increíble, porque es un personaje que vivió hace tanto tiempo y tiene la información quizás como más fresca. Y uno como que no pasa de eso, Uno como que lee a Plutarco, lee la biografía y dice, bueno, son las biografías de estos grandes personajes. ¿En qué se diferencia una biografía, por ejemplo, actual? ¿Ya? Donde también se hace este juego de las vidas paralelas. No es que Plutarco haya sido digamos, el gran biógrafo, habían biógrafos antes, pero este juego es muy divertido, este juego de dos personajes de la antigua Grecia y la antigua Roma. Pero hay un detalle en el que Montaigne se fija, un detalle que quizás nadie había atendido antes, y es que nos dice, oigan, miren las contradicciones de todos estos personajes. Algunos empiezan muy bien, terminan mal. Algunos empiezan muy mal, terminan bien. Algunos empiezan bien y terminan bien. Algunos empiezan mal y terminan mal. Pero ¿qué es esto?, dice Montaigne. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende esto? Porque lo lógico es que si usted empieza bien, haciendo las cosas bien y sigue haciéndolas bien, ¿por qué termina mal? Si usted empieza las cosas haciéndolas mal y sigue haciendo mal, termina bien, digamos, entre comillas. Y además está el tercer caso de que una persona que hace el bien termina bien y una persona que hace el mal termina mal. ¿Cómo es esto? Esto no tiene lógica, no tiene sentido que la vida sea de esta forma. Si uno hace las cosas bien, debería resultarle todo bien. Si uno hace las cosas mal, debería resultarle todo mal. Pensemos en Alejandro Magno, en Julio César, tremendos hombres, pero que tienen una cantidad de vicios también importantes. Pero ¿cómo si estos hombres siempre se supone que estaban destinados a gobernar
hicieron, digamos, expandieron sus territorios, hicieron buenas negociaciones, buenas jugadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen vicios? Es imposible, esto es inexplicable. Y efectivamente, así es inexplicable. Es inexplicable. Y para Montaigne entonces, no podemos, nos dice el mismo Montaigne, no podemos sujetarnos de ejemplos. No podemos sujetarnos de ejemplos. En su visión escéptica y humanista, ningún modelo ajeno puede aplicarse plenamente a nuestra vida. Dice el mismo Montaigne, todo ejemplo es erróneo, porque cada existencia es singular y no repetible. La vida de César, por célebre que sea, no es más ejemplo para nosotros que la nuestra. ¿Se fijan? Esta yo creo que es una de las cosas más impresionantes, o por lo menos que a mí me impresionó, de Michel de Montaigne. Montaigne acepta que se roba a Plutarco, ya lo roba, entre comillas, lo roba como porque se apropia de sus palabras, porque las considera más exactas o más nobles que las propias. Uh-huh. Entonces, si nosotros vamos de nuevo retrocediendo a la historia del escepticismo, Pirrón de Élide, el fundador, ¿ya? El que puso los tropos. Después tenemos a Agripa, que los simplifica a 5 tropos. Sexto Empírico, que empieza a sistematizar todo el escepticismo y además comienza a dar una señal de que estos tropos o estos argumentos se pueden aplicar a todas las disciplinas, a la gramática, a la retórica, a las matemáticas, a la geometría, a la astrología y a la música incluso. Y quizá habían algunas más. Un amigo de nosotros, del canal que es El Rincón del Saber, de Luis Brian Garcés, nos señaló una cuestión bien interesante, porque a lo mejor había más obras de Sexto criticando, o no criticando, pero haciendo equipolencia de varias ciencias, que nosotros no sabemos porque recuerden que el cristianismo se deshizo en gran parte de las obras paganas, ¿ya? Y por ahí probablemente estaban las de Sexto también. No lo sabemos, pero es una tesis bastante probable, diría yo. Y luego tenemos a este Michel de Montaigne que nos dice, oye, el escepticismo no solamente se puede aplicar a la disciplina, al argumento, a los silogismos, además de eso, se aplica también a la vida misma. A la vida misma, señoras y señores. Entonces, entre el dogmatismo que dice poseer la verdad y los académicos neoplatónicos que dicen ignorar la verdad, que la verdad no existe, Montaigne prefiere la moderación de Pirrón, que en vez de ponerse en un sitio o en otro, está en búsqueda de la constante verdad, está en la búsqueda. Uh-huh. Cualquier forma de dogmatismo o de academicismo neoplatónico paralizaría el ser en la indecisión. Pero esto no pasa. Todo lo contrario, el ser humano siempre se va moviendo. Piensen ustedes en la vida práctica también que hemos visto de Michel de Montaigne. Imagínense que él tenía que ser el consejero del Parlamento de Burdeos. Acuérdense que era una especie como de juez. Imagínense, le llegan 2 partes. ¿Qué partes van a llegar al Parlamento de Burdeos? ¿Qué partes van a llegar en un contexto de guerra de religión? Un católico y un protestante hugonote, dándose de trompadas entre sí, exponiendo sus argumentos. ¿Y ahí qué iba a hacer Montaigne? ¿Qué iba a hacer Montaigne? ¿Cómo iba a decidir? Porque un juez tiene que decidir sí o sí. ¿Pero puede suspender el juicio un juez? La verdad es que no, porque tiene que fallar. Tiene que, digamos, con todos los antecedentes que tiene, todas las pruebas que tiene que fallar, tiene que decidirse por una sentencia o por una absolución. Debió haber sido muy difícil, siendo Montaigne un escéptico, teniendo que decidir cuestiones absolutamente prácticas en el Parlamento de Burdeos. Junto con eso está la tolerancia en su pensamiento, porque es una virtud central en la obra de Montaigne, estrechamente ligada al escepticismo, a su crítica del fanatismo religioso y político y a su humanismo.
vivió en un contexto de guerra civil religiosa con Francia desgarrada entre estos católicos y protestantes calvinistas que eran los hugonotes, donde las matanzas, persecuciones y odios eran parte de la vida cotidiana. Y frente a esta violencia, Montaigne ofrece una reflexión profundamente personal y ética sobre la necesidad de comprender al otro, incluso si pensamos distinto. Montaigne cree que la falta de certeza es una razón poderosa para no imponer nuestras ideas a los demás. Si no estamos seguros de poseer la verdad absoluta, lo que le había dicho hace algunos minutos nomás. O sea, ¿con qué derecho condenamos o castigamos a quienes piensan distinto si no estamos seguros de poseer la verdad absoluta? En los ensayos sobre la costumbre, Montaigne nos dice, es poner la conciencia fuera de su trono, pretender regularla por la de otro. Para él todas las opiniones humanas son limitadas, incluso las propias. Por tanto, se debe permitir que otros mantengan las suyas, mientras no hagan daño directo a otros, porque tenemos que vivir en paz, pues muchachos. Esa es la cuestión, y eso es lo que hace el juez también. El juez no está buscando la verdad de cada asunto, y eso ténganlo muy claro. No está buscando la verdad ni la justicia, muchachos, un juez. Por lo menos, no aquí en Chile, debería ser, digamos, en todos lados. Lo que quiere el juez siempre es que las partes estén tranquilas. Eso es lo que quiere el juez, que esté tranquilo con lo que se haya resuelto. Puede que no ocurra, la persona después va a apelar, va a interponer un recurso, etcétera. Pero esa es la finalidad del juez, hacer que las partes estén tranquilas con lo que se resolvió. ¿Mm? Hay una cuestión bien famosa con respecto a Montaigne, que ha sido llamada la falacia de Montaigne. Hay quienes señalan que existe una falacia que se extrae de los escritos de Montaigne. Y a esta falacia se le llama así, falacia de Montaigne o el dogma de Montaigne. Y una de esas personas es Ludwig von Mises, un economista, filósofo podríamos decir de la economía, quien menciona a Michel de Montaigne en sus obras y lo hace precisamente a propósito de esa idea errónea sobre el comercio que Montaigne formula en sus ensayos. Es un punto clave dentro de la crítica misesiana a lo que él llama los errores económicos del intervencionismo y del pensamiento prescientífico sobre el mercado. En La acción humana, una obra fundamental, muchachos, de 1949, Mises critica con claridad la siguiente frase de Montaigne, que está en el primer libro de los ensayos: el beneficio de uno es el perjuicio de otros. Para Mises, esta afirmación es un ejemplo típico de pensamiento prescientífico y mercantilista, basado en una visión de suma cero de la economía, donde lo que gana una parte es necesariamente a expensas de otra. Mises escribe: Montaigne y sus sucesores creyeron que el comercio beneficiaba a una nación solamente si en él obtenía un saldo positivo, que la ganancia de un individuo o de un país solo podía lograrse a costa de otro. Tal interpretación ignora completamente que el comercio es una operación voluntaria en que ambas partes esperan beneficiarse, pues de otro modo no lo realizarían. Para Mises, la falacia de Montaigne es la raíz de una larga tradición de pensamiento antieconómico que ve el mercado como una competencia destructiva y no como una cooperación productiva. Entonces, esta falacia de Montaigne tiene tres rasgos. Supone que la economía es un juego de suma cero, como si la ganancia solo pudiera surgir del despojo. Justifica políticas proteccionistas, confiscatorias o intervencionistas, porque considera que el éxito ajeno implica necesariamente perjuicio propio. Y es emocionalmente popular, pero racionalmente falsa, ya que va contra el principio básico de la economía. La cooperación voluntaria genera valor para todos los involucrados. Entonces, Mises nos dice: todo intercambio voluntario beneficia a ambas partes, principio de doble utilidad. Por lo tanto, la frase de Montaigne es para Mises una de las más influyentes y perjudiciales falacias de la historia del pensamiento económico occidental. A ver, imaginemos esto con un ejemplo. Una persona tiene una manzana y otra tiene 1.000 pesos. La primera persona piensa: prefiero tener 1.000 pesos antes que esta manzana. Y la segunda piensa: prefiero tener esta manzana antes que 1.000 pesos. Por eso realizan el intercambio.
Después de la compraventa, quien vendió la manzana considera que ganó porque obtuvo algo que valoraba más, los 1.000 pesos. Pero quien compró también considera que ganó porque obtuvo algo que valoraba más, que es la manzana. Para Mises este punto es fundamental. El valor es subjetivo, como lo hemos visto en algunas obras también de los filósofos de la escuela de Salamanca, Tomás de Mercado, Martín de Aspilcueta. No podemos decir que porque el vendedor ganó con la operación, necesariamente el comprador perdió. Los dos entregaron algo que valoraban menos a cambio de algo que valoraban más. Por ejemplo, si estoy muerto de hambre, para mí una manzana va a valer más que 1.000 pesos. Pero para quien tiene muchas manzanas, 1.000 pesos va a valer más que la manzana, obviamente. Eso es lo que nos quiere mostrar Mises cuando critica el llamado dogma de Montaigne o la falacia de Montaigne. La economía no tiene necesariamente que funcionar como un partido de póker donde los 10.000 que uno gana son exactamente los 10.000 que otro pierde. En los intercambios voluntarios esto ocurre todo el tiempo. Entonces, esto no es un juego de suma cero. No es esto de decir lo que una persona gana necesariamente equivale a lo que otra pierde. No. Esto no es así, dice don Ludwig von Mises. Pero ¿es esto lo que quería decir Montaigne? La verdad es que, miren, el título es así: el beneficio de unos es perjuicio de otros. Eso es lo que dice Montaigne en el capítulo 1-22 de los ensayos. Y lo hace con el ejemplo de Demades de Atenas y un comerciante de artículos funerarios. Montaigne cuenta que Demades condenó a un ciudadano ateniense cuyo oficio consistía en vender los objetos necesarios para los entierros. ¿Y esto por qué? Porque obtenía una ganancia extraordinaria. Demades razonaba que ese hombre solo podía conseguir semejante beneficio gracias a la muerte de muchas personas. Es decir, mueren muchas personas, aumentan los funerales, el comerciante vende más y obtiene mayores beneficios. Pero lo importante es que Montaigne considera injusto el razonamiento de Demades. Su argumento es que si condenáramos al comerciante por beneficiarse del perjuicio ajeno, tendríamos que condenar muchísimas otras actividades, porque esa relación aparece constantemente en la sociedad. Entonces proporciona otros ejemplos y señala, entre otras cosas, que el agricultor se beneficia cuando el trigo se encarece, mientras que eso perjudica al comprador. El arquitecto, por otro lado, obtiene trabajo de la ruina de las casas. Y así otras profesiones, el abogado no por ir más lejos, pero el abogado se beneficia de los conflictos que resultan en la sociedad. ¿Quién no tiene conflicto en la sociedad? Entonces Montaigne obviamente no está tratando de mostrar una tesis económica. La observación de Montaigne es distinta. El vendedor de artículos funerarios puede prosperar porque hay muertos. Eso es, pero obvio. El arquitecto puede obtener trabajo porque una construcción se deterioró. Tiene razón Montaigne. Muchos beneficios particulares dependen causalmente de necesidades o perjuicios experimentados por otros. O sea, Montaigne en ese contexto y en ese origen tiene razón. Pero Mises también tiene razón respecto de la hora de la transacción. ¿Ah? Porque ahí el beneficio de uno no requiere necesariamente el perjuicio de otro. Como decimos los abogados siempre, hay que distinguir, y esta era la ocasión para distinguir entre lo que decía Montaigne y lo que decía Ludwig von Mises. Vamos con otra parte de su pensamiento que es bastante curiosa, porque Montaigne también se sirvió de Lucrecio, ¿ya? El autor del Rerum Natura. Y Lucrecio proponía que todo lo que existe está compuesto de átomos y vacío, y que el universo se rige por leyes naturales sin intervención divina. La verdad es que Montaigne no fue un epicurio en sentido estricto, pero sí recibió influencias de este poeta y filósofo romano a través de esta gran obra. Nosotros vimos la vida y obra de Lucrecio en el podcast, no vimos el de Rerum Natura, digamos, específicamente, no lo hemos visto de forma estudiada, analizada, no. Pero nosotros sabemos que Lucrecio tenía estas ideas de los átomos que nos van a recordar el epicureísmo. Y Montaigne, sin adoptar literalmente el atomismo, comparte una profunda desconfianza hacia las explicaciones sobrenaturales y una clara valoración del orden natural como principio rector de la vida humana. En los ensayos Montaigne recurre constantemente a la naturaleza como criterio para evaluar
costumbres, leyes y juicios morales, mucho más que la divinidad, ¿ya? No es que Montaigne fuera ateo ni agnóstico, nosotros sabemos que era católico y siempre fue católico, pero respetaba siempre las otras religiones. Un aspecto muy controvertido en Michel de Montaigne es la esclavitud en el Nuevo Mundo, porque Montaigne se manifestó claramente en contra de la esclavitud, especialmente en el contexto de colonialismo europeo en América. Su postura crítica aparece con claridad en el ensayo titulado De los caníbales, publicado por primera vez en 1580 dentro de sus ensayos. Para Montaigne, el hecho de que los europeos esclavicen, torturen y asesinen en nombre de la religión, el comercio o la civilización revela una barbarie aún más grave que la que se atribuye a los llamados salvajes. Su postura no es abolicionista en el sentido moderno del término, pero sí expresa una defensa explícita de la dignidad humana y un rechazo claro a la dominación violenta e injustificada. De hecho, su reflexión forma parte de una visión más amplia, como sabemos, escéptica y humanista, en la que relativiza la superioridad moral de Europa y cuestiona sus pretensiones de civilizar a otros pueblos. Claro, porque una de las cuestiones que se habla acá, muchachos, sobre los caníbales, es que, a ver, los nativos del Nuevo Mundo se tienen que civilizar. Esa era la cuestión que tenía Europa, digamos, por misión, por pretensión, evangelizar, ya, miren lo que están haciendo, se están comiendo entre ellos, o están comiendo a los enemigos. Pero el punto es que Montaigne dice, está bien, el canibalismo es una cuestión súper fuerte. De hecho, en la Junta de Valladolid, ese, digamos, especie de debate que tuvo Bartolomé de las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda, el canibalismo era un punto súper difícil de defender. Súper difícil. Tenemos que evangelizarlo porque están cometiendo este acto, pero tan barbárico, que es imposible que uno sea indiferente a aquello. Tenemos que hacer algo. Y a Fray Bartolomé le fue súper difícil tratar de defender la postura del canibalismo. Montaigne dice lo siguiente, a ver, estimados, nosotros no sé si somos superiores a los nativos en América, a los indios, como se les decía, solamente porque ellos sean caníbales y nosotros no tengamos esa práctica constante. Pero tenemos que poner atención a algo. Nosotros, contexto de Montaigne, guerras de religión. Nosotros estamos matando o torturando a la otra persona por cómo piensa. Simplemente por cómo piensa. Si piensa distinto a mí, lo acusamos, lo torturamos y lo matamos. Y esa tortura que, digamos, se realiza, ¿qué hacemos con el cuerpo después? Digamos, un inquisidor, ¿qué hace con el cuerpo? Lo tira a los perros. Lo tira a los perros, a los cerdos. No sé si eso, dice Montaigne, no sé si eso es menos terrible que ser caníbal, porque por último, los indios, como se les decía en ese tiempo, los nativos, practicaban el canibalismo luego de haber matado a los enemigos, luego de haberlos derrotado. Tenían esa práctica. Esto, por supuesto, lo desarrolla de una forma más amplia. No podemos seguir hablando mucho de esto porque tendríamos que ocupar mucho tiempo, pero lo vamos a ver de manera separada, si vamos a ver los ensayos. Entonces, Montaigne se convierte en uno de los primeros pensadores modernos en denunciar la esclavitud colonial desde su perspectiva filosófica y ética, abriendo un camino a las críticas ilustradas y anticoloniales que vendrían siglos después. Montaigne también nos habla de la civilización. Todo lo que el hombre civilizado llama barbarie no es más que aquello que se aparta del orden natural. La civilización, en lugar de ser la cima de la razón, se ha transformado en corrupción de lo natural, artificio, exceso, vanidad, gusto degenerado, leyes complejas, opiniones cambiantes. En oposición, la naturaleza representa las virtudes vivas, vigorosas y verdaderas, es decir, cualidades primitivas no contaminadas por la cultura
ni por los hábitos adquiridos artificialmente. Esto también se ve en los caníbales y también en otra parte de sus ensayos, que es de las costumbres de vestirse. Montaigne sugiere que el hombre moderno ha perdido su orientación natural y que debería reconducir su comportamiento moral y político hacia el modelo universal de las leyes naturales. Estas leyes son universales, constantes y luminosas, comparables a la luz del día, mientras que las leyes humanas, artificiales, arbitrarias y cambiantes son luz artificial. También está la cuestión entre la naturaleza y la razón, porque la verdadera razón es aquella que coincide con la razón universal inscrita en la semilla del hombre, no desnaturalizado. Las leyes naturales son las mismas que las de la razón porque proceden de un instinto originario que la naturaleza imprimió en todos los seres. Sin embargo, los hombres civilizados han abandonado este modelo originario, han fabricado discursos, doctrinas y sistemas complejos que han oscurecido esa simplicidad de la naturaleza. Esto nosotros ya lo habíamos visto en otro filósofo, muy bueno, se lo recomiendo, filósofo, pensador, sociólogo, por ahí más bien, que es Ibn Khaldun, que decía, bueno, entre el hombre de campo y el hombre de la ciudad, el citadino, ¿quién está más cerca de Dios? El hombre del campo. El hombre del campo está muchísimo más cerca de Dios que el hombre citadino. Se sirve más de la naturaleza, es mucho más natural, está más cerca de ella que el hombre de la ciudad que está lleno de artificios. Y Khaldun, bueno, según su estudio decía, el hombre del campo es mucho más creyente de Dios que el de la ciudad. Y a veces uno como que lo ve así, como que tiene como esa intuición de señalarlo de esa manera. Hay otra cuestión también interesante que entra Montaigne sobre el aceite sofisticado de los perfumistas. Igual que el aceite que se transforma, se mezcla y se refina hasta perder su esencia original, el pensamiento humano se ha sofisticado en exceso, se ha aceitado en exceso. Los hombres, al igual que los perfumes artificiales, han perdido su olor natural por tanto artificio intelectual. En la educación, uno de los aspectos más importantes en el pensamiento de Montaigne, esta debía tener por objeto amoblar bien la cabeza del educando. ¿Ya? Hay muchos capítulos que se dedican a la educación. Son muy interesantes. Hay varios consejos, hay varias cosas muy modernas, muy modernas que nosotros, digamos, en cualquier manual de educación usted podía encontrar muchas semejanzas con lo dicho por Montaigne. Pero es que es demasiado amplio hablar de educación en el tema de Montaigne, así que de nuevo lo voy a remitir a cuando estudiemos los ensayos. Pero hay algo muy interesante, y es la mirada escéptica de Montaigne, pues. Porque en algunos capítulos sobre la educación, son varios, pero hay uno que llama especialmente la atención, obviamente por su escepticismo, y es que en uno de los capítulos, en los primeros párrafos, o en la mitad del capítulo, vamos a decir, la primera mitad, él habla de cómo debería ser la educación de un niño, cómo debería ser la educación, cómo se deberían comportar los padres. Y uno está de acuerdísimo con lo que señala Montaigne. Pero después, a la mitad de ese capítulo, comienza a hablar sobre los problemas que esto mismo traería. Empieza a hablar de que esto mismo traería. O sea, imagínense una persona que dice, oiga, mire, para educar a los niños hay que ser de tal y tal manera. Hay que ser, por ejemplo, no sé, riguroso, hay que ser cariñoso, hay que tener alguna disciplina, qué sé yo. Y después, en la otra parte, en la otra mitad, va a decir, bueno, pero es que cuando uno es cariñoso sucede tal y tal cosa, cuando uno es estricto también sucede tal y tal cosa, y al final uno queda así como, bueno, aquí realmente no hay ninguna respuesta, porque está tomando, tal como lo hacía Sexto Empírico, tomando argumentos equipolentes. Cuando hay argumentos equipolentes, como les dije, muchachos, no hay salida. O sea, queda la suspensión del juicio y la ataraxia, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver más en detalle. La imaginación es un concepto que Montaigne considera clave,
Para algunos la imaginación hace que la uniformidad se destruya, que todo aquello que parece firme por principios sólidos languidezca. Y producto de esto, la imaginación se considera monstruosa. Pero para Montaigne no hay nada más natural que la imaginación. Frente a la universalidad de los principios que Montaigne pudo ser testigo en la religión, se encontró con que la imaginación era su contraparte. De hecho, es un principio de tolerancia inagotable, pues la imaginación es la que nos permite ponernos en el lugar de otro. Y en definitiva, la imaginación, desde ese punto de vista, es una facultad moral. Es una facultad moral, porque con razonamientos, nuevamente equipolentes, yo voy a defender mi postura y usted va a defender la suya, y yo voy a tener tal nivel de ansiedad de que mi teoría, mis ideas sean las verdaderas, que yo se las voy a imponer. Yo se las voy a imponer. ¿Por qué? Porque está la razón de mi lado, pues. Está la razón de mi lado. Y la razón está ahí, ojo. No es que esta persona se esté imaginando que es racional. Esa persona es absolutamente racional. Y la otra también. Si tienen argumentos equipolentes, los dos son válidos, los dos tienen la misma fuerza. Pero el punto es que ninguno se va a poder poner en lugar del otro, porque si yo tengo la razón, ¿cómo me voy a poner en lugar del otro? Entonces ahí entra la imaginación, dice Montaigne, para acabar con esta pachotada de las peleas de religión. ¿Mm? El límite del universo. Montaigne aborda, miren todo lo que habla Montaigne, esta cuestión en la apología de Raimundo Sabunde, el extenso capítulo 12 del libro segundo de los ensayos, que lo vamos a ver y que, por favor, vamos a tener que tener mucha paciencia. Allí utiliza la astronomía para demostrar algo que le interesa mucho más que decidir cuál es el modelo correcto del universo. Recordemos que aquí ya, en ese tiempo, ya estaban estas discusiones sobre si la Tierra era o no el centro del universo. Estaba Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, Kepler, los católicos, etc. Más que todo eso, Montaigne comienza a reflexionar sobre la fragilidad del conocimiento humano. Durante siglos, señala, los hombres habían considerado que el sistema de Claudio Ptolomeo describía correctamente la estructura del mundo. Claudio Ptolomeo, estimado que fue uno de los grandes astrónomos de la época, un hombre que cuando uno lo lee es súper difícil. A ver, el libro primero quizás no, del Almagesto, pero después se pone súper difícil, porque empieza a hablarnos de geometría, digamos, de geometría euclidiana, por supuesto, y empieza a explicar el movimiento de los planetas. Es bien difícil, bien difícil. Pero todo es explicado con geometría, ya, con matemáticas, porque digamos era digamos la ciencia perfecta que estaba en esa disposición. Igual había física también, igual había física, pero física antigua, ojo. Y parecía una explicación súper coherente, racional y suficientemente demostrada, y en efecto así lo era. Sin embargo, llega Nicolás Copérnico, que empieza a, digamos, a hacer tambalear el sistema tolemaico. Empieza a tambalear el sistema tolemaico y claro, unas personas empiezan a decir, bueno, parece que lo que decía Ptolomeo no es tan cierto. Pero ojo muchachos con esto. Quiere decir que se había equivocado Claudio Ptolomeo digamos, en su estructura, en su sistema. No, estimados. No, usted me va a decir, pero entonces que Claudio Ptolomeo tenía razón. Lo que pasa es que la coherencia que tiene Claudio Ptolomeo es justamente la coherencia en Claudio Ptolomeo. O sea, el sistema tolemaico tiene su propio sistema. O sea, todo lo de Claudio Ptolomeo es correcto en Claudio Ptolomeo. No sé si se me entiende. Por lo tanto, en el sistema de Claudio Ptolomeo, nosotros tenemos una visión del mundo. Copérnico dice, miren, yo tengo esta. Yo tengo esta visión del mundo. Tengo este otro sistema para explicar en realidad cómo es el mundo. Los dos son racionales. Los dos son matemáticos, físicos, astrónomos. ¿Se dan cuenta o no que hay equipolencia de fuerzas en ese sentido? Ahora usted decide
¿Qué sistema quiere adoptar para entender el mundo? ¿El de Ptolomeo o el de Copérnico? ¿Ya? Pero Montaigne no utiliza a Copérnico simplemente para declarar que Ptolomeo estaba equivocado. Si una teoría que durante siglos fue considerada verdadera pudo ser reemplazada por otra, ¿qué seguridad tenemos, dice Montaigne, de que la teoría de Copérnico no será también reemplazada en el futuro? Montaigne llega a preguntarse si dentro de 1000 años no aparecerá una tercera opinión capaz de derribar tanto a Ptolomeo como a Copérnico. El progreso del conocimiento, por consiguiente, no demuestra necesariamente que finalmente poseamos la verdad. También demuestra cuántas veces hemos estado convencidos de saber algo que después resultó falso. Los descubrimientos geográficos de su época proporcionaban a Montaigne un ejemplo extraordinario de este problema. El descubrimiento europeo de nuevas tierras había demostrado que generaciones enteras podían poseer una representación aparentemente completa del mundo y sin embargo ignorar la existencia de enormes territorios. Si los seres humanos habían estado equivocados respecto de la propia Tierra, Montaigne se preguntaba implícitamente con qué autoridad podían afirmar conocer definitivamente las estructuras y los límites del cosmos. Por eso hay que distinguir la posición de Montaigne de la que posteriormente asociamos con Giordano Bruno, porque Montaigne no pretende demostrar que el universo sea infinito, ni propone una nueva cosmología para sustituir la de Ptolomeo o la de Copérnico. Su posición es epistemológica. No sabemos si el universo tiene los límites que le atribuimos a él. Afirmar dogmáticamente su infinitud sería, desde la perspectiva montañana, casi tan problemático como afirmar dogmáticamente sus límites. Vamos con la amistad, un tema tan bonito. La amistad entre Montaigne y la Boétie, que nosotros ya hablábamos, ¿no es cierto? Una relación entre hombres libres que permanecen unidos sin que uno domine al otro. De ahí la expresión la libertad voluntaria y la servidumbre voluntaria. El problema es que esta amistad perfecta entre, por ejemplo, entre Montaigne y la Boétie, no hay que pensar en una amistad como la de ellos. Piense usted en la verdadera amistad que tiene con un amigo, en esa amistad esencial, en esa amistad que ha perseverado durante años y que no solamente en cantidad, sino que en calidad es la mejor. Piense en esa amistad. Resulta extraordinariamente difícil trasladar esa amistad a toda una sociedad. Montaigne consideraba prácticamente irrepetible la relación que había mantenido con la Boétie. Sin embargo, si ese vínculo pudiera multiplicarse, la amistad dejaría de ser exclusivamente una experiencia entre dos individuos y podría convertirse en un modelo de convivencia. De allí surge la idea de una confraternidad, una comunidad formada por hombres diferentes que permanecen unidos no porque uno domina al otro, sino porque reconocen voluntariamente un vínculo común. O sea, lo que Montaigne quiere hacer es trasladar la amistad, este concepto tan puro, tan bello, la quiere trasladar a la dimensión política. De nuevo, contexto, Montaigne, en la Francia devastada por la guerra de religión, católicos y protestantes parecían incapaces de reconocerse como miembros de una misma comunidad. Y frente a aquella realidad, la amistad siempre ofrecía una posibilidad diferente, una unidad sin uniformidad. Los individuos podían conservar sus diferencias y al mismo tiempo permanecer vinculados. La verdadera comunidad no exigiría entonces eliminar aquello que distingue a unos hombres de otros, sino aprender a mantener la comunidad dentro de la diversidad. Y esta reflexión puede relacionarse con los capítulos también de los caníbales y de los coches. El Nuevo Mundo permite a Montaigne descubrir que las instituciones y costumbres europeas no constituyen las únicas formas posibles de organizar la existencia humana. Las sociedades americanas funcionan así como un espejo crítico de Europa, permiten imaginar otras formas de vivir. Del mismo modo, la amistad con la Boétie muestra que también es posible concebir relaciones humanas que no descansen principalmente en la jerarquía, el interés o la dominación. Esto es obviamente también una herencia de Aristóteles. En la Ética de Nicómaco, la amistad constituye uno de los vínculos fundamentales de la comunidad política. Y Montaigne lleva esta cuestión hasta su extremo particularmente personal.
la amistad entre dos amigos, que es la forma más elevada del vínculo humano. La pregunta que queda abierta es si algo de aquella perfección puede extenderse desde los amigos hasta la sociedad entera. ¿Es posible?, pregunta Montaigne. No tiene la respuesta. Pregunta si es posible hacer eso. En el libro primero, capítulo 20, titulado «Que filosofar es aprender a morir», el Montaigne relativamente joven está muy influido por quién será, por Séneca, Cicerón y el estoicismo. Allí sostiene que debemos pensar en la muerte para perderle el miedo. La filosofía sirve como preparación. Si nos acostumbramos mentalmente a nuestra mortalidad, la muerte deja de dominarnos. Su razonamiento podría resumirse así: quien aprende a morir, aprende también a ser libre, porque ya que no teme a la muerte, deja de ser esclavo del miedo. La muerte forma parte de la naturaleza, no es una anomalía, no es algo extraño. No tiene sentido indignarse porque tengamos que morir. Nacer significa comenzar un proceso que inevitablemente termina en la muerte. La naturaleza no nos ha prometido una duración determinada de la existencia. Eso es muy repetido, muchachos, en Séneca, sobre la brevedad de la vida, ¿ya? O sea que Montaigne, como lo habíamos dicho en todo caso, tiene algo de estoico de todas formas, tiene algo de estoico. Montaigne había experimentado muy temprano la muerte de Etienne de la Boétie en 1563. Su amigo tenía solamente 32 años. Después vio morir a varios de sus hijos pequeños y vivió durante décadas entre epidemias, guerras religiosas y violencia política. O sea, para Montaigne era una cuestión cotidiana la muerte. Pero el Montaigne maduro empieza a distanciarse de su propia idea de que debemos prepararnos constantemente para morir. En el libro tercero, especialmente en el de la experiencia, su actitud se vuelve mucho más naturalista. Ya no está tan convencido de que necesitamos ensayar intelectualmente nuestra muerte. La naturaleza sabe perfectamente cómo hacerla cuando llegue. Su posición madura podría expresarse así: en vez de aprender a morir, debemos aprender a vivir. Pensar obsesivamente en la muerte puede terminar impidiéndonos disfrutar de la existencia. Cuando llegue el momento, la propia naturaleza nos enseñará aquello que necesitamos. No necesitamos convertir toda nuestra vida en un entrenamiento para nuestro último instante, ¿ya? En todo caso, era un pensamiento bien recurrente esto de tener la muerte presente para, digamos, superarla, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo vemos también en otro pensador renacentista, que es Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, en los libros sobre la vida, ahí nos habla sobre la muerte y nos dice que no, hay que recordar, hay que tener la muerte presente, digamos, ojalá todos los días. Y de hecho cita a San Agustín por lo mismo. Por eso existe una evolución fascinante entre el Montaigne del libro primero y el del libro tercero, porque el primero, filosofar es aprender a morir, y después el segundo, quien ha aprendido a vivir constantemente y ha aprendido suficientemente a morir. Montaigne no aspira a una existencia extraordinaria. Quiere simplemente vivir plenamente la vida humana que le ha correspondido: comer, conversar, caminar, leer, sufrir una enfermedad, disfrutar de un momento agradable. Esas experiencias aparentemente pequeñas constituyen la vida misma. Por eso su filosofía de la muerte termina transformándose paradójicamente en una filosofía de la vida. La sabiduría no consiste en escapar de nuestra condición mortal ni en permanecer pensando constantemente en el final. Es más bien aceptar nuestra condición corporal y temporal. La muerte importa precisamente porque hace limitada nuestra existencia. Y de ahí una frase: es una perfección absoluta y como divina saber disfrutar lealmente del propio ser. Vamos con el hombre. Para Montaigne, el hombre no es una criatura racional que pueda contemplar el mundo desde una posición privilegiada y alcanzar fácilmente verdades universales. Es ante todo un ser limitado, cambiante, contradictorio, corporal. Buena parte de los ensayos consiste precisamente en desmontar la imagen demasiado elevada que el ser humano tiene de sí mismo. Montaigne rechaza especialmente la arrogancia humana. En la apología de Raimundo Sabunde, cuestiona que el hombre se considera naturalmente superior al resto de los animales simplemente porque posee razón.
Observa que los animales también muestran memoria, comunicación, aprendizaje, previsión e incluso comportamientos sociales complejos. El problema no consiste necesariamente en negar toda la diferencia entre seres humanos y animales. Consiste más bien preguntarse con qué autoridad el propio ser humano se proclama superior y después utiliza su propia razón como prueba de esa superioridad. Además, el hombre de Montaigne no posee una identidad completamente estable. Estamos cambiando constantemente, nuestro cuerpo envejece, nuestras opiniones se modifican, nuestros deseos cambian y aquello que hoy nos parece evidente mañana puede parecernos absurdo. Montaigne no pretende ofrecer al lector una imagen definitiva de sí mismo porque él mismo está continuamente transformándose. Por eso escribir sobre sí mismo significa intentar observar un objeto que nunca permanece quieto. El ser humano es corporal. Montaigne se distancia de las filosofías que presentan al cuerpo como algo inferior de la razón y que la razón debería dominar. Comer, dormir, enfermar y todas esas cosas pertenecen a nuestra condición. La sabiduría no consiste en convertirnos en seres puramente racionales, sino que vivir adecuadamente. Para eso tenemos que usar la razón. También somos seres determinados en gran medida por la costumbre. Muchas cosas que consideramos naturales, racionales o moralmente evidentes son simplemente aquello que nuestra sociedad nos enseñó desde pequeños. Cuando los europeos llaman bárbaros a otros pueblos, Montaigne descubre que muchas veces están utilizando sus propias costumbres como medida universal de la humanidad. El encuentro con otras culturas permite descubrir que nosotros también somos extraños vistos desde afuera. Pero esto no conduce a Montaigne a despreciar al ser humano. Al contrario, existe una enorme compasión por nuestra fragilidad. Somos criaturas imperfectas. Intentamos comprender un mundo mucho mayor que nosotros. Nos equivocamos, nos contradecimos, tenemos miedo, deseamos reconocimiento y sabemos que vamos a morir. La sabiduría comienza cuando dejamos de fingir que somos otra cosa. Montaigne, entonces, podríamos decirlo así, Montaigne estudia a Michel de Montaigne, porque considera que observando cuidadosamente a un individuo concreto puede comprender algo de la condición humana. Entonces no es el modelo de virtud, Montaigne no dice yo soy el modelo de virtud, tienen que seguirme. No, nos va a exponer todos los hábitos, enfermedades, temores y contradicciones del ser humano. Eso es lo que podemos decir, estimados, de su pensamiento. Vamos ahora con las obras, que no son muchas obviamente. El primero obviamente son los ensayos. El propio título explica en buena medida la naturaleza del proyecto. Essai, que así se escribe en francés por lo menos, significa intento, prueba o tentativa. Montaigne no pretendía construir un sistema filosófico cerrado, ni demostrar una doctrina definitiva. No vamos a ver nada como que fuera la suma teológica. Más bien, Montaigne ensayaba sus pensamientos, pasaba libremente de una cuestión a otra, introducía recuerdos personales, acontecimientos históricos, anécdotas, autores clásicos y experiencias de su propia vida. Por eso los ensayos podían ocuparse de asuntos aparentemente tan diferentes como la amistad, la educación, los animales, la guerra, la muerte, la razón, la costumbre, la sexualidad, la enfermedad o la alimentación. Oigan, muchachos, temas súper variados. Recuerdo que en los últimos capítulos hablaba, dedicaba un capítulo a los pies o a los dedos también, incluso a los vehículos de su tiempo, a los caballos. O sea, ahí vamos a ver que para leer a Montaigne es súper extraño, porque nosotros estamos acostumbrados a tener, digamos, con todos los filósofos que hemos leído ya, estamos acostumbrados a tener una cierta estructura. Aquí no está esa estructura. Usted empieza con el capítulo 1, el capítulo 1 puede, por decirle de alguna cosa, puede ser de la educación. Digamos que es de la educación. El capítulo 2 va a ser sobre los lentes. El capítulo 3 va a ser sobre los animales. El capítulo 4 va a ser sobre la muerte. O sea, temas súper diversos. Y detrás de esa extraordinaria variedad existe un objeto permanente de investigación, el propio Montaigne. Porque al estudiarse a sí mismo pretendía estudiar también al ser humano. Sus contradicciones no eran defectos que debieran ocultarse, porque el hombre mismo es contradictorio y cambiante.
Los ensayos se convirtieron entonces en una exploración de la condición humana y dieron forma a lo que posteriormente conoceríamos como el ensayo moderno, ¿ya? El ensayo que nosotros, por ejemplo, muchos tienen que hacer en la universidad, por ejemplo, les piden ya háganme un ensayo o lean un ensayo de tal personaje, tal autor, obviamente no es el mismo que hace Montaigne, para nada, para nada, para nada. Pero pareciera ser que de alguna forma Montaigne le da una palabra a esta cuestión de tirar, digamos, los pensamientos y dejarlos al gusto del lector, porque esto es un viaje íntimo, de Montaigne, pero que a la vez nos va demostrando algunas características tentativas de la naturaleza humana. Pero ojo, que al mismo tiempo Montaigne va siendo escéptico. Esa es una de las cuestiones más interesantes, porque de repente es lo mismo que pasa en educación, de repente está hablando súper bien de un tema, usted lo comprende todo y después lo rebate todo en el mismo capítulo. Y después, como si nada, pasamos al otro capítulo haciendo un poco lo mismo. Un poco lo mismo, siempre dejándonos en esa tentativa de suspender el juicio, porque son conocimientos tan equipolentes que uno dice, ya, paremos con esto, paremos. ¿Mm? De hecho, ahí está la gran frase de Montaigne, que sais je, que en español es muy parecida. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No tengo idea, no tengo idea. Muy diferente fue el origen del diario de viaje. En 1580, después de publicar la primera edición de los ensayos, Montaigne abandonó Francia y emprendió, como sabemos, un largo recorrido por Suiza, los territorios alemanes e Italia. Y viajaba movido por esa curiosidad, pero también por razones de salud. Este diario registra vivencias, impresiones que tuvo Montaigne de los lugares que visitó. Y precisamente por su carácter privado, el diario nos permite encontrar un Montaigne diferente. Aquí no aparece solamente el filósofo, sino el viajero curioso que observa prácticamente todo: las ciudades, las posadas, los caminos, las comidas, las costumbres, ceremonias religiosas, los baños, los tratamientos médicos. Montaigne compara constantemente aquello que encuentra con las costumbres francesas, pero procura evitar la actitud del viajero, que considera inferiores todas las prácticas diferentes de las propias. La estancia en Roma ocupa un lugar especialmente importante, porque allí contempla las ruinas de la antigua Roma y observa la sociedad romana contemporánea. Por eso dice que Roma es una bastarda. Existe además una diferencia extraordinaria entre el destino editorial de ambas obras, porque los ensayos hicieron famoso a Montaigne durante su propia vida y fueron modificados por él durante años. El diario de viaje, en cambio, permaneció desconocido durante casi 2 siglos y no fue publicado hasta 1774, mucho después de su muerte. Sin embargo, ambas obras pueden leerse como dos caras de un mismo proyecto. En los ensayos, Montaigne realiza principalmente un viaje hacia sí mismo, examina sus pensamientos, recuerdos, costumbres, temores, contradicciones, para comprender mejor la condición humana. En cambio, en el diario de viaje, realiza un viaje hacia el exterior, abandona su castillo y confronta sus propias costumbres con ciudades, pueblos, religiones y maneras de vivir diferentes. Ahora, muchachos, yo les tengo que decir que en Montaigne, los ensayos es una obra enorme. Es una obra enorme, pero que usted no se lo va a creer. Yo tengo un resumen de los ensayos, y digamos, bien resumido, que tiene 800 páginas. Es el resumen, y ya tiene 800 páginas. Ya, entonces, yo no sé si usted podrá encontrar los ensayos de Montaigne, el original, con todas las páginas. Y yo lo encuentro increíble que alguien, digamos, lo pueda encontrar, porque a mí me costó muchísimo. Me costó muchísimo. Me parece que la editorial Acantilado la tiene en libros 1, 2 y 3 separados, porque no daría tanto por un libro. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo me compré ese resumen, pero debo reconocer que la obra completa la vi en internet. La vi en internet y la tuve que comprar. Así que ahí la tengo completa, pero no así física. Física no. ¿La leí completa? Sí, muchachos, la leí completa hace ya unos 2 años atrás, creo. Sí, me parece que unos 2 años atrás. Y es fascinante
es fascinante, pero si, obviamente uno a lo mejor no tiene tiempo para leer todo eso. Yo sí tuve por este proyecto, digamos, este proyecto me obliga a leer las obras, pero usted lo puede leer, como diría un famoso filósofo, pensador, escritor chileno. A Montaigne se lo puede leer en saltos. Agustín Esquella. Claro, porque, a ver, como les dijo, si uno toma los ensayos, ve que los capítulos se tratan de cosas súper diferentes entre sí, usted bien podría empezar, por ejemplo, leyendo sobre la educación, en el capítulo primero, o sobre las costumbres, en el libro segundo, porque todos no tienen necesariamente una conexión, ¿ya? Entonces usted puede leer cada capítulo de forma separada. Ah, ojo, me corrigen aquí, es salto en mata, eso dijo Agustín Esquella, que se puede leer de salto en mata. Y de hecho el mismo Esquella dice que no es recomendable leer a Montaigne de forma lineal. Y hay otro escritor chileno, oye, hay varios chilenos que hablan de Montaigne, ¿eh? Hay muchos chilenos que hablan de Montaigne, eso me parece muy curioso. Que es Jorge Edwards, que ya algo le habría comentado, que habla sobre la muerte de Montaigne. Este es su libro, La muerte de Montaigne. Tiene 289 páginas, ¿ya? Pero nos da bastante conocimiento con respecto a Montaigne. Yo creo que es un ensayo, a ver, no es una novela, por cierto que no lo es. A mí me parece más bien que este libro de Jorge Edwards es un ensayo. Es un ensayo, irónicamente es un ensayo, y donde Jorge Edwards también, del mismo modo que Montaigne lo hizo, se está estudiando también a sí mismo, ¿ya? Hay varias cosas interesantes en este ensayo, cuestiones, reflexiones que a mí de repente me llaman mucho la atención. Ahora es un anecdotario también, y aquí también Edwards suelta su imaginación, de todas maneras, ¿ah? Lo compara también con Cervantes y con otros autores. Por ejemplo, nos dice que Montaigne es muy probable que Montaigne haya tenido relaciones sexuales con Marie de Gournay, que nosotros habíamos hablado anteriormente, esta hija adoptiva que le tenía por etiqueta, ¿no? Esa es una de las cosas que dice Edwards. Se imagina también las conversaciones, por ejemplo, que tuvo con Enrique de Navarra, cuando se vieron digamos, en la casa de Montaigne, que se abrazaron, etcétera. De hecho, todo lo va sacando de los mismos textos. Por ejemplo, la relación que tuvo también con Marie de Gournay toma especial atención sobre unos versos de Virgilio en Montaigne. ¿Ya? Entonces, es un ensayo, la verdad es que bastante interesante, yo se lo recomiendo. Yo tengo el de la editorial Tusquets. Ah, y lo otro, antes que se me olvide, otro aspecto interesante de la muerte de Montaigne de Jorge Edwards es que el mismo Edwards va a Francia a conocer la torre de Montaigne. Él mismo va a conocerla, empieza a darle consejos, ¿no? Que tiene que visitarla en tal tiempo, a tal hora, tiene que ir hasta un determinado lugar. La verdad es que es bastante entretenida también esa parte, porque de hecho él se pierde, le dicen, mire, el castillo está por allá, y las personas se confundieron un poco, no, está por allá, qué sé yo, él pudo verlo. Así que es bastante interesante la muerte de Montaigne de Jorge Edwards. Se la recomiendo además por ser un autor chileno, obviamente. Y hay otros autores chilenos que hablan de Montaigne. Sí, a mí me llama mucho la atención que muchos chilenos hayan hablado de Montaigne. Generalmente en Chile se habla bien poco de filosofía. Yo sé que en otros países también, en los países, digamos, vecinos, será muy poco lo que se habla de filosofía. Pero yo debo decir que en Filosofía Apuntes, por lo menos en este podcast, los mexicanos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, etcétera, son los que más han aportado y han visto este canal. Yo lo encuentro de verdad impresionante. No tanto los chilenos, hay algunos chilenos que sí, chilenos que sí aportan y yo lo aprecio, pero de manera increíble. Pero no son muchos, y sin embargo, cuando se habla de Montaigne, los chilenos hablamos muchísimo. ¿Será que nos identificamos mucho con Montaigne? No lo sé. Pero también, por ejemplo, está Christian Warnke, que
dedica uno en su espacio en la Radio Pauta, en, dedica algunos capítulos a Montaigne. Incluso cuando está con su entrevistado cita a Montaigne. Oye, esto se parece a Montaigne, esto es como Montaigne. Sí, Christian Warnke por lo menos habla de Montaigne bastante. Y también Fernando Villegas. Fernando Villegas, que también es un escritor bien polemista, también tiene algunos capítulos, conversaciones respecto a Michel de Montaigne. La verdad es que Michel de Montaigne yo pensé que... O sea, a mí me encanta. Yo creo que es mi filósofo favorito. No sé si por ser chileno o qué. Pero para mí ya es mi filósofo favorito, muchachos. Yo les digo desde ya. O sea, esto del qué sé yo me parece tan filosófico como el Sócrates que dice solo sé que nada sé. Son frases muy diferentes, ahí las vamos a ver la diferencia, pero a mí por lo menos es mi escritor favorito. ¿Ah? Es favorito. Por cierto, este podcast va dedicado a mi gran amigo personal Nicolás Gutiérrez Mesa, que cuando éramos más chicos, en la educación médica, en la media, perdón, educación media, cuando éramos adolescentes, yo le preguntaba una cosa y él me respondía con una respuesta montañana. Él me decía, pregúntame cosas que sepa. Pregúntame cosas que sepa. No voy a decir el garabato, pero es muy típico chileno. Muy típico chileno cuando a uno le dicen, oye, mejor pregúntame cosas que sepa. ¿Ah? Cosas que sepa. Los dejo invitado al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lago Sam, Nesa Basilio, Sebastián Gallo 3370, Cuauhtémoc Carmona 3407 y Guadalupe Gibbs. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.